Capítulo 58. Las semillas del diente de león. Fabide, el primer discípulo de Farram, se paró sobre uno de los grandes pilares. Cuidadosamente colocó una pluma en su lugar, con su pie apoyado sobre su palo en forma de cruz. Era pequeño y podía sostenerlo en su pico. Su maestro nunca escatimó esfuerzos para asegurarse de que todos pudieran participar. Vide sonrió y miró hacia el campo, donde los jugadores, los discípulos de Farram y sus invitados de honor disfrutaban de una ligera lluvia, cortesía de Washi. Estaban sudando y jadeando, pero todos tenían una gran sonrisa en sus rostros. Incluso el maestro y el sabio curativo se habían unido al juego, aunque habían reducido su fuerza para que las cosas fueran justas. Aún así, Vide se había enfadado. El sabio curativo, que no había podido jugar a ese tipo de juegos en meses, se había lanzado con entusiasmo a la melee y se había puesto a dar golpes de cadera con alegría a cualquiera que pensara en acosarla. Sus honorables invitados se habían mostrado reacios al principio, pero el gran maestro de Vide era eternamente experto en incitar a otros a probar sus límites contra él. Hubo un tiempo en que no le gustaban demasiado los invitados, especialmente después de lo que había sucedido con Shouji. Observaba con sospecha a todos los que se atrevían a entrar en su dominio, esperando su inevitable traición para poder acabar con ellos de inmediato. En esos días, esos sentimientos parecían un recuerdo lejano. A Vide le gustaban los invitados. Le gustaba ver a nuevos miembros llegar a su casa y ver todo lo que había allí. Se empapó de la imagen de su familia y amigos sentados junto al río. La calidez y la camaradería, mientras contaban sus hazañas de fuerza y habilidad, o se compadecían de las derrotas. Cuando por casualidad volvió la mirada hacia Shen Yu, que también los miraba, a juzgar por cómo sus ojos estaban ligeramente desenfocados, el hombre estaba recordando. Shen Yu, el nuevo maestro de Vide, el hombre con el que pronto viajaría fuera de la provincia y con quien emprendería un viaje para erradicar cualquier amenaza a su amado hogar. Un hogar que quizá no vea por un tiempo. No se arrepintió de su trato con aquel hombre. ¿Cómo podría hacerlo, si podía proteger esto? Proteger esto y volver a ello. Le había prometido a su señor que volvería con vida, y volvería con vida. Apartó la mirada y volvió a su gran maestro, así como a todos los que llamaban a este lugar su hogar. Los campos verdes y los cielos azules. Miró a su familia y amigos y talló la imagen en lo profundo de su corazón para recordar siempre por qué luchó. Soplé el fuego mientras las brasas se encendían, escuchando las risas y el murmullo de las conversaciones que me rodeaban. Un poderoso sentimiento de nostalgia me invadió mientras trabajaba para asegurarme de que todo estuviera listo para la cena de esa noche. Algunos de mis recuerdos favoritos del antes eran aquellos días de verano cuando una u otra persona organizaba una fiesta y simplemente invitaba a todos los que conocía. A veces había 50 personas o más, esparcidas en sillas de jardín por todo el patio. La gente llevaba parrillas que llenaban el patio, listas para cuando las hamburguesas y los perritos calientes tuvieran que ser devorados en masa. Las mesas laterales crujían, cargadas con pasteles y galletas traídos por cada familia. Esos días siempre ocuparán un lugar especial en mi corazón. Vagando por las naturalezas salvajes de los acres traseros, jugando a la caza del hombre, sentados en un viejo granero descansando sobre fardos de heno mientras comíamos nuestras hamburguesas, siempre un poco recocidas, y relajándonos en la piscina. Al menos hasta que un adulto decidía que quería refrescarse, en cuyo caso, los niños los invadían al instante que querían que los tiraran. Lo que estaba sucediendo ahora me recordaba a aquellos días, solo que ahora yo era uno de los padres relajándose junto a la parrilla en lugar de uno de los niños jugando. Si soy sincera, estos recuerdos son mejores que aquellos de hace no tanto tiempo. El pasado es el pasado y este es mi futuro. Me aparté de mi trabajo para mirar de dónde venía más ruido. Los postes de kung fu que había en la parte trasera eran el lugar donde había que estar. Tigu y sus amigos, Xiulan, Go y Yun, Peppa, Jin e incluso Richo estaban jugando al juego de rey de la colina más demente que jamás había visto. Tenían que permanecer en el poste central, empujándose y apretándose, pero también teniendo en cuenta los otros peligros. Se oyó un silbido, un crujido y, a continuación, el abuelo estalló en carcajadas. Loudboy se dejó caer de su percha y aterrizó con un chapoteo, aturdido. Ocupando mi antigua posición de lanzador, el anciano lanzaba bolas de barro a velocidades que harían que los jugadores de la MLB se pusieran verdes de envidia mientras se reclinaban en una silla de muscoca, y probablemente matarían a cualquiera que no fuera cultivador si lo golpearan. Recuerda tener cuidado con tus espaldas, muchacho.
Lo reprendió el abuelo, luciendo como si estuviera disfrutando demasiado de golpear a la gente con barro. El anciano, con la sonrisa todavía en el rostro, se inclinó desde su asiento y recogió 3 de las bolas de barro que Chunky le había hecho de su reserva. El jabalí y Bobo estaban a su lado. Chunky se metió en el agua y sacó más barro cada vez que parecía que el abuelo se estaba quedando sin munición, mientras Bobo las convertía en proyectiles. En un abrir y cerrar de ojos, las bolas de barro volaron por los aires, sin que nadie supiera cuál era su objetivo hasta el último momento. El abuelo estaba absolutamente enamorado de las bolas curvas. Me había visto lanzar una, había aprendido a hacerlo al instante y ahora podía lanzarlas también, que parecían tener mente propia. Sin embargo, mientras los cultivadores intentaban esquivarlas, ya volaban 6 bolas de barro más, luego 12. Y entonces entraron en juego el segundo y el tercer peligro. Gouren fue arrojado contra el poste por un disparo invisible, mientras el pequeño zorro Nathan sonreía con sorna. Peppa logró hacer piruetas para esquivar a los que le apuntaban, hasta que Big D, desde su posición en la silla del abuelo, agitó sus alas y convocó un vendaval, que hizo que el cerdo en el aire se desviara de su curso y se cayera al agua. Riendo, me volví hacia la parrilla y revisé las brasas, que estaban lo suficientemente calientes. Podría haberle pedido ayuda a Jin, pero ella no era solo una estufa portátil. Veamos. Hamburguesas, salchichas, cosas vegetarianas para Chunky, Jin y Uoten tarareé para mí mismo mientras cocinaba y dejé que mi mente divagara. Uoten se ofreció a ayudar y asentí, y el mono se sentó en su lugar de trabajo. Pronto estaba escuchando la conversación bastante ruidosa, entusiasta y sinuosa que Mei, Xianghua, Biyu y Uli estaban teniendo en la sala de estar. Honestamente, esperaba que Biyu fuera un poco más tranquila, pero la pequeña dama se puso muy parlanchina una vez que se sintió cómoda. La olla caliente es obviamente mejor. No, sopa de champiñones. Empanadillas de pescado. Nunca tengo que afilar por completo mis cuchillos y cinceles. Lo hago un poco después de cada uso. Creo que, a largo plazo, me ahorra tiempo. Esta joven maestra te transmitirá su sabiduría. No te concentres demasiado en dar el golpe mortal cuando apuñales a alguien. En tu habilidad. Golpea todo lo que puedas sin exponerte. Hablando de apuñalamientos, la Ring Road es mucho más segura ahora, desde que esos tipos de Plum se apoderaron de los callejones del centro. Sin embargo, los empujaron a todos hacia Spiderlegs y Fish and Trails, cerca de los puertos. Están asaltando a mucha gente. No, 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 así no se roba una caravana. Colocas a 2 de tus hombres como fuerza de bloqueo para que la caravana no pueda retirarse. Luego te enfrentas al líder. Ejem. Ustedes, caballeros. Si fueran tan amables de entregarme sus objetos de valor, se los agradecería mucho. No se preocupen, yo, su abuela, soy una persona misericordiosa, así que háganme una reverencia y cumplan mis exigencias rápidamente. El resto de la comida se cocinó al son de la actuación de Xianghua asaltando una caravana. Al menos hasta que Mei no pudo contenerse más y se disculpó para darme una mano, entregándole nuestro hijo a Uli. No discutí con ella, aunque pensé que debería pasar tiempo con sus amigos. En lugar de eso, simplemente choqué mi cadera contra la suya mientras terminábamos de cenar. ¿Y qué banquete fue? Rax, Loudboy y Ansomeman se quedaron completamente atónitos ante las pilas de carne, arroz y verduras asadas. Ambos dudaron, incluso después de que les dije que se sirvieran solos, y mi esposa se acercó a ellos, apilando los platos en altura. Recuerden, coman todo lo que quieran, les dijo Meilin con dulzura a Loudboy y a Rax. Sé un par de cosas sobre pasar hambre, y ustedes dos necesitan comer más. Puedo decir que han comido mejor estos últimos meses de lo que están acostumbrados, pero necesitan más carne en los huesos. Tanto Loudboy como Rax se rindieron ante el poder maternal de Meilin. Realmente era algo incomparable bajo los cielos. Tydelun se despertó en un sofá, lo cual no era ideal para un joven maestro de la secta hermética del hierro, pero considerando que Tigu, Rax y Loudboy habían dormido en la sala de estar del maestro Jin en una mezcla de sacos de dormir y sofás, eso era irrelevante. Sonrió suavemente al recordar la noche anterior. Habían hablado hasta bien entrada la noche, manteniendo la voz lo más baja posible a pesar de que Rax, el bastardo, hacía chistes subidos de tono para hacerlos reír. Se sentía bien. Había un fuego ardiendo en su pecho. Se sentía vigorizado, pero no sabía si era solo por su determinación o por el potente poder de ese lugar. El gallo, Vide, cantó desde fuera de la ventana y la sensación se intensificó.
Estaba casi nervioso cuando se incorporó, escuchando distraídamente al bebé de Lady Mei Ling repetir el poderoso canto del gallo. El siguiente fue Tigu, que se despertó al instante y se mostró animado, mientras Loudboy se quejó por un momento, frotándose los ojos. Rax fue el último en levantarse, con el pelo tan hinchado como el de la señorita Biyu y ocultando sus ojos tras una bola de pelusa. «Buenos días». Tigu los saludó a todos con una brillante sonrisa en su rostro. «Buenos días, Tigu. ¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó. La chica de cabello naranja pensó por un momento. El maestro se reunirá con Pelirroja y Bobobo nuevamente, lo invitaron a él y a la ama a cenar, pero todos los demás están libres así que... Vamos a entrenar después del desayuno. Solo había una respuesta para su petición. Eran cultivadores. «Claro que sí. Te mostraré cuánto he crecido», gritó Loudboy, y su voz hizo temblar las ventanas. Tigu se levantó y comenzó a preparar el desayuno mientras la gente comenzaba a entrar en la casa y a bajar las escaleras. Kai Xiulan, o Xiulan, como dijo que podían llamarla, los saludó a todos con una cálida sonrisa y luego fue a ayudar a Tigu, que estaba farfullando y maldiciendo mientras el sonido de las aletas resonaba en la habitación del río. «Maldito pez. ¿Cómo que tacaño? Te di más que suficiente». Se escuchó el eco del agua salpicando y Tigu gritó de nuevo antes de que sus objeciones se desvanecieran en gruñidos. Delum permaneció en silencio, simplemente disfrutando de la mañana. Se puso de pie y saludó al maestro Jin, como era debido, y el hombre le devolvió el saludo. Pronto la mesa estuvo llena y les sirvieron un desayuno absolutamente delicioso y abundante con los huevos más sabrosos que Delum había comido jamás. Cuando terminaron y la mesa estuvo despejada, el maestro Jin se levantó y se estiró, lo que pareció ser una señal, porque todos los demás también se levantaron y comenzaron a salir de la casa hacia el patio delantero. «¿Qué pasa?», preguntó Rax. «Formas matutinas». «Vamos», respondió Tigu. Delum pudo presenciar las formas del maestro Jin y Lady Mei Ling. De hecho, cada humano y cada bestia espiritual trabajaron juntos en el ritual matutino, a su propio ritmo. Fue una experiencia tranquila, casi meditativa, mientras se refinaban por la mañana. Cuando terminaron, Tigu los miró y sonrió. «Ya es hora», gritó y salió corriendo. No necesitaban que nadie les animara a seguirla. Entraron en un campo trasero, listos para aprender. Delun había mejorado mucho desde el torneo, usando los reactivos de la secta de la montaña envuelta, logrando alcanzar la cuarta etapa del reino del iniciado. Había sido un gran logro, y uno alabado por su padre y su madre. Los demás tampoco se habían quedado aflojando. Loudboy había reconstruido completamente su cultivo hasta la segunda etapa del reino del iniciado. Rax había ascendido a la tercera etapa del reino del iniciado. ¿Y Tigu? Tigu estaba casi en la segunda etapa del reino profundo. Podía aplastarlos a todos con facilidad y reprimirlos, pero estaba seguro de que ese pensamiento nunca se le había pasado por la cabeza. Para orgullo de Delum, se colocó los brazaletes que él le había dado en los picos de duelo en los brazos. Estaban cubiertos de pequeñas muescas y rasguños, pero el diseño que él había tallado en ellos había sido reparado con cariño. Tigu obviamente los había usado para el propósito previsto. «Hombre guapo, tu don me ha servido bien», proclamó. Y entonces, empezaron. El martillo de Delum se topó con la cola de dragón de Loudboy y logró vencerlo. Sin embargo, el chico bajito era tenaz. Delum sintió por un momento la necesidad de darle una paliza a Rax y a Loudboy por el dolor que le habían causado, pero descartó la idea sin dudarlo. Tigu había marcado el tono de sus peleas y no se avergonzaría a sí mismo ni a su secta atreviéndose a mancillar la pureza de lo que estaban haciendo. Al menos hasta que fueron interrumpidos. Tu pie debería estar un poco más atrás, Rax. Estás buscando la muerte con tu postura actual. Gritó Liu Xianghua con su voz resonante. Delun miró a las dos señoritas, atónito por su repentina presencia y su nueva apariencia. Liu Xianghua había cambiado un poco su estilo. La había visto con ropa de trabajo más tosca, pero ahora llevaba un vestido que era bastante diferente al que había usado anteriormente. Todavía estaba compuesto principalmente de azules y conservaba el símbolo de su secta, pero los diseños tribales geométricos que lo garabateaban eran sin duda una declaración audaz, al igual que el borde de piel. Su horno de vapor estaba pulido y reluciente, y parecía 100 veces más refinado que en el torneo. Pero lo que más sorprendió a Delun fue su poder, antes reprimido pero ahora resplandeciente. Delun había tenido sus sospechas la noche anterior, pero esto las confirmó. Reino profundo. Xianghua pasó del 5.º nivel y entró en el profundo en cuestión de unos meses.
No, creo que su pierna debería estar ahí, respondió Kaish Yulan suavemente mientras se paraba al lado de su compañera, la joven maestra. ¿Cuál es el siguiente paso, Don Chou? Su voz era cálida y amigable, pero nadie aquí podía negar su poder. Kaish Yulan había ascendido a la segunda etapa del reino profundo, después de que su propio cultivo hubiera sido quemado hasta la tercera etapa del reino del iniciado. Era un crecimiento absurdo. Como bambú en lugar de hierba. ¿Esas mujeres eran monstruos, o las enseñanzas del maestro Jin eran así de efectivas? Los harapos atravesaron su cuerpo y Xianghua chasqueó la lengua mientras Yulan simplemente parecía ligeramente presumido. Una técnica poco convencional. Murmuró la joven maestra de la secta del lago brumoso. Pero puedo ver su utilidad. ¿Podemos unirnos a ustedes? Preguntó Kaish Yulan, apretando los puños en señal de respeto. Por supuesto. Gritó Tigu con una sonrisa. Para sorpresa de Delun, Kaish Yulan se acercó a él, le hizo una reverencia y juntó las manos en señal de respeto. ¿Me harías el honor de intercambiar consejos conmigo? Preguntó. Delun también juntó rápidamente sus manos. Por favor, hermana mayor. Hace un día, si alguien hubiera dicho que se haría amigo de Kaish Yulan, Delun lo habría llamado tonto. Pero aparentemente aquí sucedían cosas extrañas todo el tiempo. Capítulo 58, 2. Las semillas del diente de león, 2. Si alguien le hubiera preguntado a Delun cómo pensaba pasar el tiempo, podría haber respondido que tal vez contiguo cultivando. Bueno, ya había hecho bastante de lo primero, pero de todo lo que había en esta extraña granja, no se esperaba esto. ¿Por qué conservé las pecas? Preguntó el maestro Jin desde donde estaba sentado junto a Delun en la orilla del río, con las cañas de pescar sumergidas en el agua. El maestro oculto le había pedido que fuera a pescar esa mañana. Al principio, Delun había estado tenso como un poste de madera, preguntándose si esto iba a ser algún tipo de prueba. Pero no, solo habían ido a pescar. Y estaban hablando de cosas al azar. El maestro Jin era muy bueno en mantener conversaciones cautivadoras, y Delun sintió que sus músculos comenzaban a relajarse. Había terminado divagando sobre su vida anterior, cuando el maestro Jin le preguntó cómo había crecido. Habló de su formación, de su herrería y de las expectativas de su madre y su padre. Habló de los grandes campos de hierro que eran su hogar, las agujas de hierro oxidado que sobresalían del suelo como cars, las rocas gigantes de estaño y cobre y los lechos de los ríos llenos de plata. Su hogar era hermoso y lleno de riqueza, pero duro. Poco podía crecer cuando el suelo era tan rico en metal, bien podría haber sido un lecho de roca sólida, y sabía que en algunos lugares el agua era completamente imbebible, envenenada por depósitos de plomo. De alguna manera, pasaron a hablar sobre el propio Delun y sus propios problemas en la vida, lo que lo llevó a hacerle una pregunta al maestro oculto. Ambos tenían pecas. De hecho, se parecían bastante. Ambos tenían el pelo castaño y eran de complexión grande. Delun tenía curiosidad por saber por qué el poderoso cultivador y su esposa habían conservado sus pecas. La verdad es que no elegí conservarlos, pero incluso si lo hubiera pensado, los conservaría. Me gustan. Aunque la gente diga que son imperfecciones, preguntó Delun. El maestro Jin lo miró de reojo, evaluando la pregunta, antes de que el hombre suspirara. Te han criticado mucho por tu aspecto, ¿no? Sí, admitió Delun. Te daré la respuesta que ya has oído antes. Que no importa ni que se los puede ignorar. Es correcto, por supuesto. La gente así es imbécil y sus palabras no tienen ningún valor. Delun resopló ante la grosería de la declaración. Pero tenía razón. Ya lo había oído antes, de boca de su propio padre, y ese era el único consejo que le había dado. Eso, y que si el insulto era demasiado, se suponía que debía romperlos con su martillo si podía. El problema con eso, sin embargo, era que solo aquellos a los que no podía golpear se lo decían a la cara. Los demás susurraban desde las sombras, y Delun no tenía ningún objetivo para su furia. Pero a diferencia de su padre, el maestro Jin continuó. No diré que sus palabras no duelen y que nunca te afectarán la mente, y supongo que lo hacen de una manera en la que no puedes tomar represalias de manera adecuada. Delun asintió ante la observación. Entonces, lo que hay que recordar es que no todo el mundo piensa eso. Tigu piensa que eres guapo. ¿Tiene razón o es una mentirosa? Delun se sonrojó ante la facilidad con la que el hombre mencionó esa afirmación. Ni siquiera en tono de burla, sino serio. Ella no es una mentirosa, murmuró Delun después de un momento. Tigu realmente creía que era guapo, con pecas y todo. Creo que recordar eso ayuda, aunque no siempre funcione. Y además de eso, hay salidas saludables, como forjar o tallar.
Y aunque creo que debería ser el último recurso, a veces la gente se gana ese puñetazo en la nariz. Delun se rió entre dientes ante la sabiduría del maestro oculto. Era directa y concisa, como él. Se sentaron en silencio por un momento, bajo el sol, los sonidos de los animales llenaban el aire. Sintió que se le quitaba un poco del nudo que siempre tenía en el estómago. Su caña de pescar se movió en el agua. Con los ojos muy abiertos, tiró. Esta vez no demasiado fuerte, porque la última vez no había estado prestando atención y había partido el pez por la mitad. Esta vez, sacó el pez del río y atrapó a la bestia que se agitaba en el aire. Buena captura. Exclamó el maestro Jin y le dio una palmada en el hombro a Delun. Delun sonrió ante el elogio. Pasaron un rato más pescando, esta vez el tema siguió siendo ligero, y añadieron 5 peces más al balde. Luego, su conversación cambió. Esta vez hablaron de los extraños artilugios que estaba fabricando el joven maestro de la secta del lago brumoso. Bolu fue interesante. Ni siquiera sabía que Xianghua tenía un hermano. El hombre de la secta del lago brumoso era bueno en su oficio. Vería si Bolu estaba interesado en intercambiar consejos, aunque sabía que la mayoría de los herreros guardaban celosamente sus secretos. Eso debería ser suficiente para la sopa, decidió el maestro oculto, mirando la captura. Vamos a traer esto de vuelta. Delun se sintió decepcionado, para ser honesto. La pesca era un buen momento. Tendría que ver si el maestro Jin tendría ganas de volver a pescar antes de irse a casa. No había pasado tiempo con nadie así, excepto con su padre, en sus días buenos. Caminaron juntos de regreso a la casa del maestro Jin, a través de la hierba cortada por vacas y ovejas. Podía escuchar la voz de Xiulan flotando en el viento mientras la mujer cantaba una balada antigua. Empezaba y se detenía de nuevo, entonaba la voz de diferentes maneras o se aclaraba la garganta, claramente practicando. Pasaron junto a Loudboy y Washi, el primero mirando la pizarra que tenía delante y luciendo increíblemente molesto. Loudboy había intentado usar su propio ki dracónico para iniciar un diálogo con el dragón, pero Washi se mostró total y absolutamente desinteresado en el chico y le hizo un gesto para que se fuera para poder seguir leyendo un pergamino. Entonces Tigu le susurró algo y Loudboy regresó con una bandeja de dulces. Como un emperador al que se le concede lo que le corresponde, el dragón aceptó magnánimo la petición de intercambiar consejos con Loudboy. Los punteros no eran lo que esperaba el chico Loud. Su tarea había sido aprender matemáticas. Delun no tenía idea de qué tenía que ver la matemática con la cultivación, pero era bastante divertido ver al chico Loud rascándose la cabeza mientras intentaba comprender lo que el dragón llamaba la sublime formación del flujo. Después de entregarle el pescado a la señorita Pi, Delun no tenía nada que hacer en ese momento. Tigu había dicho que tenía lecciones hoy. El maestro Jin le había dicho que podía posponerlas, pero Tigu se había negado. Ella estaba afuera, sentada con Chunke, con conjuntos de personajes cortesanos frente a ellos. ¿Qué es esto?, le preguntó Tigu al jabalí. Estudió el personaje de cerca, con la mirada fija. Pasó casi un minuto antes de que el jabalí tuviera la respuesta. Erudito, dijo con una ligera vacilación en la voz. Tigu sonrió radiante. ¿Sí? Se parece mucho al carácter de tierra, pero es erudito. El jabalí gruñó alegremente. Delun los dejó solos y decidió seguir entrenando con los postes que había fuera de la casa. De camino hacia ellos, pasó por delante de Dax. El loco cabrón estaba sentado con el aterrador anciano bebiendo con él, contándole al monstruo de aspecto divertido una historia sobre cómo había acabado siendo el líder de su banda y sus aventuras. La vida allí no era nada como él esperaba. A medida que pasaban los días, Delun se preguntaba qué haría cuando tuviera que irse. En realidad, para ser honesto, sí quería hacerlo. Delun se despertaba todos los días renovado. Participaba en las clases matinales. Intercambiaba consejos con sus compañeros, tanto animales como humanos. Exploraban lo que parecía ser cada rincón y grieta que Tigu había encontrado en la propiedad de su amo, desde el par de cuevas en la ladera de las colinas hasta el lugar donde brotaba un manantial del suelo. Jugó al Go con una serpiente y un mono. Forjó una sembradora con Bow. Posó para fotografías con Junren. Una vez incluso sostuvo al joven maestro cuando Tigu le entregó a su hermano pequeño para que atendiera a Lady Meiling. Delun se había asustado muchísimo. La gente de allí era muy extraña. En retrospectiva, se vio obligado a reconsiderar muchas de sus impresiones superficiales. Las personas a las que creía conocer bien resultaron ser diferentes. Muy diferentes.
Liu Xianghua seguía hablando tan alto como siempre, pero su voz, que antes le resultaba irritante y estaba llena de condescendencia e insultos, parecía más bien una broma. ¿Y el otro? Había una vez un granjero y su hermosa doncella, de ojos violetas y cabello verde. Esa noche se enteró de que Xiulan no solo practicaba los clásicos. Sus campos estaban enclavados en un verde campo y cubiertos de malas hierbas. Sin embargo, la poderosa herramienta del agricultor podría satisfacer cualquier necesidad exigente. Iba de un lado a otro por el país, trabajando duro todo el día. Su técnica y habilidad solo podían asombrar. La criada gritó sus elogios. Tan impresionada por su poder, la doncella dejó que el granjero tomara la iniciativa. En lo profundo de sus tierras sagradas sembró su semilla especial. El maestro Jin tenía su rostro entre sus manos, mientras Lady Mei Ling miraba fijamente, con absoluta alegría y orgullo en sus rasgos, mientras la elegante joven maestra de la secta de la espada verde cantaba a través de los compases de una canción espectacularmente vulgar. Delun no fue el único que aulló de risa al final. Delun no sabía qué esperar del viaje cuando llegó aquí, buscando recompensar a Tigu por su amable regalo. Tal vez esperaba pasar algún tiempo con ella, antes de que sus obligaciones la llevaran lejos, y eso le habría parecido bien. No esperaba estar dándole palmaditas en la espalda a Kai Xiulan mientras ella sonreía de oreja a oreja con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Entonces, ¿qué quieres hacer mañana?, preguntó Tigu mientras la noche avanzaba. Delun no lo sabía, pero Vide tosió. Viajaré al octavo lugar correcto para reunirme con mi estudiante. Si alguien desea acompañarme, será bienvenido. Los ojos de Tigu se iluminaron. Y así fue como Delun se encontró corriendo por el camino de nuevo. Seguramente hicieron una extraña vista mientras corrían por el camino, una formación de hombres y bestias, así como un gran carro en el que viajaban la señorita Biyu, Bolu y varios otros mortales de Hongyao. Llegaron a un pequeño y pintoresco pueblo al mediodía y se encontraron con un extraño niño que llevaba una máscara de gallo. Loud Boy y De Torrent Rider inmediatamente comenzaron a pelearse por sus nombres, que sonaban extremadamente similares. Fue divertido. Pasaron el día cabalgando sobre las aguas turbulentas del río de Gouter y animando a Loud Boy y a Torrent Rider mientras buscaban superarse entre sí. También necesitaba con urgencia conseguir uno de esos lindos perros peludos. Tanto Tigu como la señorita Biyu habían hecho ruidos extremadamente agudos al ver a la pequeña criatura, enterrando sus caras en su pelaje. Toma. Todavía hace calor. Xiulan le sonrió al joven maestro de la secta hermética del hierro y aceptó la brocheta de cordero y verduras que le ofrecía. Tenía mucha hambre por toda la actividad de ese día. Gracias, dijo Xiulan mientras tomaba el pincho. Se sentó a su lado, y el joven maestro de la secta hermética del hierro le hizo lugar. Mantuvo la mirada cuidadosamente por encima de su cuello como era apropiado, evitando mirar tanto la fractura rellena de oro en su pecho como lo que había allí. En lugar de eso, volvió su atención al juego de voleibol que se estaba desarrollando en ese momento, donde Mei Ling y Tigu estaban luchando. Observó por un momento, antes de apartar con fuerza la mirada para no mirar excesivamente los abdominales totalmente expuestos de Tigu y su piel bronceada que brillaba por el agua. La moderación del joven en su búsqueda sincera era bastante encantadora. Se había tomado en serio las palabras de Jin y, aunque su interés era bastante obvio, no había presionado ni una sola vez a la muchacha. En cambio, se contentaba con simplemente pasar tiempo con ella y trabajar juntos en su pasión de tallar. Delun nunca había pensado mucho en el joven antes. A menudo Xiulan escuchaba rumores sobre su temperamento feroz y los insultos burlones sobre su apariencia. Lo llamaban patán, torpe y feo, con músculos vulgares y una cara llena de imperfecciones. Xiulan lo había visto varias veces antes y era culpable de pensar que al menos algunas de esas palabras eran ciertas. Siempre se había visto tan enojado, con los ojos afilados y entrecerrados. No caminaba, pisaba fuerte, amenazando con pisotear a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su voz era un gruñido o un grito, agresivo y grosero. Tigu había destrozado a ese hombre con un solo cumplido. Casi parecía una tontería desde fuera que una sola persona que lo llamara guapo hubiera abierto un enorme agujero en el rostro que mostraba al mundo. Pero Xiulan sabía un par de cosas sobre cómo ser molestada por la apariencia. Había experimentado los insultos constantes, el menosprecio, la presión. Había tenido que lidiar con miradas lujuriosas desde los 12 años, cuando su cuerpo había comenzado a florecer. La consecuencia había sido la fría, recatada y correcta joven maestra de la secta Espada Verde. Una chica tonta, tan desesperada e insegura, que mostraba una fachada de competencia y confianza.
Xianghua había sido más honesta que Xiulan y la mayor parte de su personalidad era un acto autoadmitido. Era una armadura contra un mundo cruel. Lo había sido, al menos. Así eran las cosas, pero no como ella deseaba que fuesen. Es agradable aquí, escuchó a Delun decir en voz baja mientras miraba el mundo con ojos tiernos. Lo es, asintió Xiulan, conociendo muy bien ese sentimiento. Bastaba muy poco para que una persona cambiara de forma tan drástica. Del mismo modo que ella había cambiado, el tenso y enfadado Delun había sido reemplazado por un hombre tranquilo, amable y relajado. Solo un pequeño cambio y el mundo cambiaría con él. Tal vez era una tonta por desear algo más. Tal vez el mundo era cruel y doloroso por alguna razón. Pero nunca se lo perdonaría si no intentara al menos cambiar las cosas. Intentar crear un mundo en el que la política no permitiera que hombres como Sanken camparan a sus anchas. Era posible. Ella lo había visto allí mismo. Lo había visto cuando habían celebrado juntos el torneo, cuando habían reparado todo lo que se había roto. Ella vio cómo la rivalidad entre Rax, Loudboy y Delun pasaba de ácida a divertida. Había un camino a seguir. Alguien tenía que recorrerlo. Tal vez tropezaría y caería, pero emprendería ese viaje. Su camino sería algo entre los fans de sus antepasados y los Glades del presente. Aceptar y honrar el pasado. Nutrir y proteger el futuro. ¿Y qué mejor paso para empezar que este? Ella miró fijamente a Rax y Loudboy cuando se acercaron, ya que su propio juego había terminado en empate. Tai Delun, tengo algo que decirte cuando volvamos a Farram, dijo. Xiulan levantó la cabeza para mirar a Xianghua, que estaba cocinando sobre otro fuego, y luego miró a Tigu. Sus amigos asintieron. Y así comenzaría. Delun seguía de buen humor, sentado frente a Xiulan. Se sentía extraño. Como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo en ese momento. Sus hombros no estaban tensos y respiraba con facilidad. Sin embargo, le interesaba un poco saber por qué estaban solo los dos. Estaban sentados en cojines uno frente al otro y Xiulan les estaba preparando té. Era la imagen de las negociaciones tradicionales entre jóvenes amos y jóvenes amas. Pero las palabras que salieron de la boca de Kai Xiulan no tenían nada de tradicionales. Unir las sectas de las colinas azules en los duelos de cumbres, ella había hablado con él y con otros, insinuando que quería una relación más estrecha entre ella y las sectas de los demás. Todos con quienes habló estuvieron de acuerdo. Era la única jugada inteligente, tener una mejor relación con Kai Xiulan. Pero la mayoría, supuso Delun, pensaba que ella se había referido a una cooperación más estrecha entre ella y ellos solos. No es necesaria una cooperación más estrecha entre todos. Las palabras salieron de Delun mientras terminaba su solicitud. Estás loco, Kai, si crees que esto funcionará. Sus palabras fueron contundentes, pero necesitaba ser honesto. Tus palabras son tan bonitas como tu voz, pero, ningún anciano aceptaría algo así. Los ojos color zafiro de Xiulan se clavaron en los suyos. Bajo la luz de la luna, su piel parecía tener un brillo etéreo. Eso es lo que crees que sucederá. ¿Pero es eso realmente lo que quieres, Tai Delun? Delun hizo una pausa. Una parte de él también se rebeló ante las palabras de Xiulan. ¿Hacer las paces? ¿Hacer las paces con personas que lo habían insultado toda su vida? ¿Quién había menospreciado cada uno de sus logros? Quería machacarlos a todos. Quería golpearlos y quebrarlos. Pero otra parte de él, recordó los Dueling Peaks. Esos mismos bastardos que lo habían llamado estúpido y feo estaban hombro con él, luchando y sangrando. El joven maestro de la secta Horizonte Azul podría haber mirado hacia otro lado y haber permitido que una espada entrara en la espalda de Delun, pero en lugar de eso se había arrojado frente al golpe, electrocutándose por sus esfuerzos. La secta Gran Rabine, que siempre había despreciado a las otras sectas, se había lanzado a la batalla sin dudarlo, por una chica que apenas conocían. Había sido hermoso. Un milagro. Tenía muchas ganas de volver a verlo y sentirlo, la camaradería de su fiesta, las risas y la alegría, ya que la fría formalidad y los rencores heredados que abrigaban no se veían por ningún lado. Lo había encontrado nuevamente aquí bajo la atenta mirada del maestro Jin. Delun no se mentiría a sí mismo sobre eso. Simplemente no fue suficiente. En realidad no se trata de lo que queremos, sino de lo que es realista. Hay demasiada mala sangre, demasiados rencores. Las sectas de las colinas azules pueden unirse por un tiempo, pero al final siempre volvemos a caer en nuestras rivalidades. Nunca termina, así es el mundo, murmuró Delun. ¿Es eso todo lo que podemos hacer? ¿Simplemente aceptar y heredar los rencores de nuestros antepasados? ¿Estamos condenados a repetir este ciclo interminable en el que nos encontramos atrapados? Preguntó Xiulan.
La sola idea de plantearle el asunto a su madre y a su padre le hacía encoger el estómago. Un par de relaciones con partidos neutrales era una cosa. Ir a ver a uno de sus enemigos y pedirle cooperación. Hizo una mueca. Estarías desafiando a todas las colinas, Xiulan, dijo. No, eso es un eufemismo. Estarías desafiando el modo de ser del mundo. El ascenso de los fuertes, la guerra de las sectas. Así ha sido siempre. Sí. Será difícil. Pero Delun, somos cultivadores. Desafiamos a los cielos. ¿Debemos abandonar una tarea simplemente porque pensamos que es difícil? ¿Debemos abandonar nuestros ideales porque podría traernos dolor? La máscara de Xiulan se había deslizado. De la calmada y serena joven maestra, ella cambió. Ardía. Su alma cantaba y él la sentía en sus huesos. Las palabras martillaban en su pecho, mientras miraba fijamente esos ojos, ardían de convicción. Su ki era resuelto e inquebrantable. No, admitió. Se levantó de su asiento y se acercó a la ventana. Levantó la mano y señaló a Farram, que estaba dormido. Mira dónde estás. Mira lo que ha pasado aquí. ¿Cómo podría ser? He visto el cambio que una circunstancia diferente provoca en ti y sé que tú has visto los cambios en mí. Farram, la casa de Jin es algo hermoso, ¿no? Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire dulce de ese lugar entrara en sus pulmones. Casi podía oír la risa de Tigu. ¿Está mal intentar cambiar el mundo? En lugar de conquistarlo, en lugar de arrebatarle todo lo que podamos a quienes nos rodean, ¿está mal intentar mejorarlo? No lo es, admitió y abrió los ojos. Taidelun, joven maestro de la secta hermética del hierro. Necesito tu ayuda. Xiulan le hizo una reverencia con la cabeza gacha. ¿Me ayudarás en mi camino? No puedo tener éxito en este viaje sola. Delun respiró profundamente otra vez y exhaló el aire lentamente. Su padre no lo aprobaría. Probablemente iba a desafiar a su familia y a su secta. Podría estar muerto antes de la primavera. Pero no estaba mal. Ella tenía razón. A Taidelun le habían llamado de muchas maneras, pero nunca le llamarían cobarde. Él se puso de pie y la enfrentó, luego bajó la cabeza. No está mal desear algo mejor. No está mal ser mejor, Xiulan. Tendrás mi ayuda. Levantó la cabeza y vio a Xiulan, que le sonreía radiante. Delun se rascó la mejilla, avergonzado. Entonces, la puerta casi se abrió de golpe y Tigu entró con una enorme sonrisa en el rostro. Rax y Loudboy y Xianghua entraron detrás. Tigu miró la sonrisa de Xiulan, luego sus ojos se dirigieron a Delun. Nuestra comunidad crece. Gritó, abalanzándose y abrazando a Delun, frotando su mejilla contra la de él. Delun se sonrojó. La hoja de hierba es muy mala para hablar con la gente y hacer amigos, así que me preocupé cuando dijo que tenía que ser ella quien te convenciera. Xianghua comenzó a reír, mientras que la suave sonrisa de Xiulan se volvió absolutamente ofendida. Se dio cuenta de que Xiulan le había hecho un favor. Si ella le hubiera pedido a Tigu que se lo pidiera, él habría aceptado sin dudarlo. ¿Ambos se unirán a esto? Les preguntó a Rax y Loudboy. Ambos se encogieron de hombros. Esto será legendario, ¿no? Reflexionó Rax. Haremos historia, y el nombre de Rax estará por todos lados. Cuenten conmigo. Será legendario, sin duda. O tenemos éxito o la gente hablará de lo jodidamente estúpidos que fuimos todos, dijo Loudboy con sarcasmo, pero había una chispa en sus ojos. Todos y cada uno de los presentes son unos completos idiotas, afirmó Xianghua, mientras se pasaba la mano por el pelo. ¡Qué emocionante! Delun se rió y suspiró, antes de lograr concentrarse nuevamente en Xiulan. Entonces, ¿cuáles son exactamente los detalles de su plan? ¿No podemos traer a todos aquí y que lo vean, no? Preguntó. Las palabras por sí solas no convencerán a la gente de sus méritos. Bueno, menos mal que no tengo solo palabras, dijo Xiulan con una sonrisa. Metió la mano en su manga y sacó un cristal de memoria. ¿Qué hay ahí dentro? Preguntó Delun. Recuerdos. Recuerdos de un hombre que visitó a los escultores de mármol Luz de Luna, cuyos descendientes luego serían conocidos como la secta hermética del hierro. Delun se quedó paralizado ante sus palabras y abrió mucho los ojos. Se quedó mirando fijamente el cristal sin comprender. No son solo palabras bonitas en absoluto, Delun logró decir. Capítulo 58, 3. Las semillas del diente de león, 3. Delun necesitaba estar solo después de que le revelaran los secretos de sus antepasados, y Xiulan no podía culparlo. Fue una revelación realmente trascendental. Al final todos se retiraron. Tigu había ido a pedirle la bendición a Jin. Xianghua había ido a practicar una vez más sus nuevas técnicas.
Los chicos habían seguido el ejemplo de Delun y decidieron dedicar un tiempo a pensar. La propia Xiulan se sintió satisfecha con la noche. Fue a sentarse bajo un árbol y meditó hasta que se quedó dormida. En sus sueños, Xiulan bailaba. Su cabeza estaba llena del redoble de los tambores y el sonido vibrante del guzen. Podía ver el fantasma de una mujer increíblemente grácil, moviéndose con tal destreza y gracia que la dejaba sin aliento. Era la perfección absoluta a la que aspiraría todo artista. Xiulan no podía copiar su baile. Era diferente de la mujer. Demasiado diferente. No vivía solo para la canción y la actuación. En su corazón no era solo una bailarina sino una guerrera. Si bien no podía copiar exactamente el baile de los abanicos verdes, podía tomar elementos de él. Podía fusionarlo con el baile de guerra que había aprendido de su padre, el baile de la protección. Cada noche, sentía, estaba más cerca de reconciliar ambos. Hasta esta noche, después de su conversación con Delun, algo dentro de su alma se deslizó en su lugar. Cuando realmente dio el primer paso en el camino que había elegido. Esta noche, cuando siguió el ritmo y trató de reconciliar las dos partes de sí misma, realmente comenzaron a fusionarse. Paz y protección. Las dos partes armonizaron y finalmente se formaron los primeros pasos de la danza de seda y acero, perfectos y verdaderos. Xiulan dejó escapar un suspiro mientras su pie se plantaba en el suelo para realizar el movimiento final. Los tambores dejaron de retumbar y el mundo quedó en silencio. El sonido de una sola persona aplaudiendo rompió el silencio, lo que provocó que Xiulan casi saltara. Se giró para mirar a los espectadores y recibir sus aplausos. Tianlan le sonrió y los aplausos se volvieron cada vez más burlones. Xiulan hizo una reverencia exagerada y ambos se sonrieron. El espíritu de la tierra se veía mucho mejor estos días. Las grietas en su cuerpo eran más pequeñas y su vestido ya no estaba deshilachado. Pero todavía tenía la forma de una niña pequeña, una con ojos increíblemente antiguos. Tianlan dejó de aplaudir y el silencio se prolongó por un momento. Entonces, ¿este es tu camino? Preguntó Tianlan. Sí, lo es. El espíritu de la tierra la miró y, tras un segundo, suspiró. ¿Por qué los que más me gustan son tan propensos a hacer tonterías? Como dice Jin. Eso parece un problema tuyo. Tianlan soltó una carcajada y se sentó en una roca. Mira qué mejilla. Y solías ser tan respetuoso. Sonrió, sacudiendo la cabeza y, después de un momento, la diversión se desvaneció de nuevo. Mantuviste las partes sobre mí fuera de los cristales de memoria. Xiulan lo había hecho. Lo que los llenaba era la alusión de que todos habían estado unidos alguna vez, y las técnicas de su secta. ¿Quieres que los vuelva a agregar? Le preguntó Xiulan a Tianlan, quien consideró la pregunta. No. No creo que quiera que me conozcan. No soy su salvadora ni su gobernante. Ya les falló una vez y ahora tienen que vivir con esto. La voz de Tianlan era tranquila, mientras miraba la hierba. Y. No creo que pueda soportar preocuparme por tanta gente otra vez, no otra vez. Xiulan asintió. Entonces no te preocupes. Creo que te mereces un poco de descanso. El espíritu de la tierra se sonrojó y miró hacia otro lado. No sé cuánto significa para ti, dijo en voz baja, pero si Roland pudiera verte creo que estaría muy orgullosa. Xiulan sonrió ante el cumplido. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué piensas de mí, Tianlan? Creo que eres una mala hierba. No, un hongo, gruñó el espíritu de la tierra, sin dejar de mirar hacia otro lado. Me has cogido cariño. Xiulan se rió entre dientes ante sus palabras, acercándose y arrodillándose ante el espíritu de la tierra. Gracias por toda tu ayuda, Tianlan. Los ojos de Tianlan se suavizaron. Ahuecó ambos lados del rostro de Xiulan y presionó suavemente sus frentes. Algunas personas simplemente tomarán lo que les des y te darán la espalda, susurró el espíritu de la tierra. Lo sé. Algunos de ellos intentarán impedir que se los des a otras personas. Lo sé. Algunos de ellos se harán pasar por tus amigos y luego te traicionarán. Lo sé. ¿Y lo vas a hacer de todas formas? Sí, fue la serena respuesta de Xiulan. ¡Qué tontería!, susurró. ¿De verdad eres su descendiente, lo sabes? Ambos eran unos idiotas. La estupidez y la brillantez son solo una cuestión de si tengo éxito o no. No te hagas el arrogante, idiota. El espíritu de la tierra se inclinó hacia atrás y luego volvió a echar la cabeza hacia adelante en un suave castigo. Xiulan hizo una mueca de dolor. El cráneo de Tianlan estaba duro como una roca. No mueras, ¿de acuerdo? No tengo intención de hacerlo. Tianlan asintió y se apartó. Inhaló y miró hacia otro lado. Sus ojos claramente no estaban llenos de lágrimas.
¿Podrías mostrarme de nuevo la nueva versión? Xiulan asintió y se puso de pie. En el mundo de los sueños, sus espadas se acercaron a ella. Las espadas de hierba de Jade, los tesoros de su secta. Más espadas, como hierba en crecimiento, se alzaron detrás de ella. La espada que sostenía en su mano izquierda, forjada para ser un objeto de ópera, se partió por la mitad. Al abrirla, reveló un abanico hecho de jade blanco y decorado con grietas doradas. Una espada y un abanico. La fusión del pasado y el futuro. Artes del azul verde, primera forma. La armonía de la seda y el acero. Shen Yu suspiró de satisfacción cuando el alambre plateado que lo tocaba se corroyó y luego se quemó hasta convertirse en cenizas mientras succionaba parte del ki demoníaco de su cuerpo. Bueno, alambre era un nombre un poco inapropiado. La cosa era tan gruesa como el pulgar de Shen Yu y estaba llena de ki lunar. El rostro de Vide era una máscara de concentración mientras canalizaba su energía hacia el alambre. Jin estaba sentado junto al balde de medicina de alta calidad que rápidamente se estaba convirtiendo en un lodo negro. Hizo una mueca al verlo, y sus manos brillaron doradas, su ki suprimiendo el poder demoníaco y volviéndolo inerte. Fue el mejor tratamiento hasta el momento, y Shen Yu habría pagado a cualquier médico que hubiera hecho esto por él, suficientes recursos para convertirlos en el poder de cualquier tierra en la que residieran. Meier, por su parte, frunció el ceño con fuerza, con los dedos sobre el pulso de Shen Yu. Entrecerró los ojos y su intención se disparó antes de reprimir sus emociones. Gracias por tu ayuda, esposo, Vide, dijo con voz entrecortada, mirando fijamente el lodo que alguna vez fue agua pura mientras retiraba su ki de su cuerpo. Fue extremadamente cuidadosa de no causar ninguna perturbación, ahora que sabía la magnitud del problema que se le había presentado. Shen Yu suprimió la mancha demoníaca, que quedó recubierta de su ki y corroída, lo que opacó la magnitud de lo que había en su interior. Un mortal habría dejado de existir, se habría quemado hasta convertirse en nada en un instante. Un cultivador del reino de la tierra habría muerto gritando, convirtiéndose en un lodo negro como el agua del balde. Él, sin embargo, era Shen Yu. El ki demoníaco había reducido drásticamente lo que era capaz de hacer, una buena parte de su poder se gastaba en mantener la mancha bajo control y evitar que hiciera daño. Sería aplastada con el tiempo, por supuesto, pero Meier había reducido el ki demoníaco lo suficiente como para que pudiera usar toda su fuerza en pequeñas explosiones, en lugar de que sus máximos esfuerzos permanecieran un reino por debajo de lo que debería haber sido capaz de hacer. Fue, según todos los informes, una recuperación milagrosa. Jin tomó el cubo para purificarlo mientras Meier comenzó a escribir los nuevos efectos de la formación. Este último refinamiento consistió en tomar la plata pura de las minas del octavo lugar correcto, que Shen Yu había refinado aún más usando su propio horno de píldoras, e infundirla con el ki lunar de Vide. Mejor que la última vez, pero no sé qué hacer a partir de ahora, murmuró para sí misma, mordiéndose el labio. Se tomó el hecho de que Shen Yu todavía tuviera ki demoníaco en su sistema como una afrenta personal, aunque, hablando de manera realista, el hecho de que ella hubiera eliminado algo era un logro digno de elogio. Era muy entrañable la forma en que ella aprovechaba su ira para impulsarse a seguir adelante. Todavía era un poco ruda, todavía inexperta, pero tenía iniciativa y talento a raudales. Si no fuera la esposa de Jin, él la habría llevado a Minyan para que cultivara su talento entre las hadas de la isla del cielo elevado. Ya has hecho suficiente, Meier. Arrugó la nariz ante el cariñoso sufijo, como un gato que se debate entre si quería o no arañarle la pierna. Era tan divertido burlarse de ella. Se preguntó qué tipo de ataque intentaría esta vez. El polvo pica pica de la última vez había funcionado durante un segundo entero. Había quedado completamente impresionado con lo que había hecho, pero sus elogios a su mejora solo la habían enfadado más. Has hecho mucho más de lo que esperaba y te doy las gracias. La mujer resopló y luego suspiró. Entonces, ¿este es el último antes de que te vayas? Lo es. Necesito confirmar algunas cosas, le prometí a Jin, y mi aprendiz necesita ver el mundo. Dio una palmadita al gallo que se había subido al sofá. El gallo parecía agotado por la cantidad de ki con la que había infundido la plata, su orgulloso y erecto cuello colgando. En realidad, el estudiante estaba contribuyendo con el maestro. Qué desvergonzado era tomar prestada la fuerza de alguien tan inferior, pero allí estaba, y se la devolvería multiplicada por 100, como era su costumbre. También tendría que visitar uno de sus escondites para sacar cierto anillo de almacenamiento. Meier también recibiría su recompensa. En efecto, dijo el gallo. Descubriremos si realmente hay demonios en el norte y luego decidiremos qué hacer a partir de ahí. Mei Ling asintió con seriedad.
Si hay una plaga, espero que la exterminen, ordenó con voz aguda. No se preocupe, maestro. Haré pruebas para ver qué venenos son más efectivos, chilló una pequeña voz mientras la rata, Rizu, entraba con los brazos llenos de frascos y una chicharra encendida al ritmo de su voz. Shen Yu se rió entre dientes mientras observaba a la pequeña criatura, Vide también lo miraba con cariño. Ella era una criatura interesante. Si vienes, no serás mi estudiante, le dijo Shen Yu con franqueza a la pequeña bestia. Se había sorprendido cuando el gallo le trajo a la rata, y más aún cuando ella le pidió que se uniera a ellos cuando se fueran. La rata asintió. Rizu no esperaba aprender del abuelo. Le prometió a Vide que la próxima vez que se embarcara en una aventura, ella lo acompañaría. Rizu cumplirá esa promesa. La pequeña rata miró a Shen Yu a los ojos, y una vez más Shen Yu se preguntó si era simple amabilidad lo que inspiraba tanta lealtad, o si era algo más. Rizu no se quedará atrás, había sido un capricho permitir su presencia. Normalmente, Shen Yu, cuando estaba herido, solo usaba medicamentos de alta calidad. Tener un médico de verdad para atender a su nuevo estudiante mientras entrenaban mejoraría las cosas, especialmente con la intimidad con la que Rizu parecía conocer el cuerpo de Vide. Ella era capaz de diagnosticar un temblor en los meridianos del gallo al instante y realinearlos correctamente en cuestión de segundos. Meier se rió entre dientes ante la declaración de la rata. Bien. Recuerde, si se puede capturar un sujeto vivo, por supuesto, maestro. Rizu hará todo lo posible. Ambos comenzaron a reírse entre dientes ante la idea, la risa adquirió un tono oscuro y vengativo. Shen Yu le sonrió a su nieta. Una mujer que masacraba a sus enemigos y sonreía mientras lo hacía. Jin realmente tuvo la suerte de los cielos. Interludió. Nacido de los cielos. Hijo de la tierra, Jin estaba sentada en lo alto de la casa, con su cuerpo absorbiendo los rayos del sol. Respiró profundamente y luego exhaló, calmando la inquietud que había en su interior mientras los preparativos para la partida se desarrollaban a su alrededor. Ella inhaló y luego exhaló. ¿Por qué tenía que estar tan nerviosa por esto? Fue solo un rayo. Washi la había golpeado más de 1000 veces por petición propia. Ella podía manejarlo. Pero lo que la hizo dudar fueron sus propias dudas. ¿Soportaría la tribulación? Ese no era el problema, era si pasar por esa tribulación arreglaría algo. Si ser humana la ayudaría a encontrar su pasión. Era el comienzo de una reinvención de sí misma, pero todavía no tenía idea de qué debería hacer después. Jin suspiró y abrió los ojos. Tal vez, quizás debería seguir el consejo de Tigua y hablar con la gente sobre ello. Jin notó que el maestro Jin estaba sentado en su porche con los pies en el río, tocando distraídamente su banjo. Jin se lamió los labios y descendió del techo, aterrizando al lado del gran humano. Siempre se sentía bien, cálido y seguro. El maestro Jin se volvió hacia ella mientras se acomodaba a su lado. Hola, Jin. ¿Qué pasa? Preguntó, notando su extraño estado de ánimo. Jin nunca fue muy buena para andarse con rodeos, así que simplemente, se lo dijo. No estoy contento conmigo mismo, Jin afirmó. Al parecer, debería estar completamente satisfecha. Ahora llevaba una vida maravillosa. Nunca pasaba hambre, tenía amigos y podía hacer lo que quería. Pero no tenía ningún propósito. Ningún demonio al que perseguir para obtener justicia, ningún enemigo del que defenderse, ninguna orden que seguir. Parecía insignificante, comparado con su existencia anterior. Disfrutaba de lo que hacía, la mayor parte del tiempo. Amaba las flores en la casa de cristal y ayudar a su Shizu, pero el impulso había desaparecido. E incluso en sus momentos más felices, todavía había una sensación de vacío en su pecho. El maestro Jin dejó a un lado su banjo y se volvió hacia ella, prestándole toda su atención. Ya veo. ¿Puedes contarme más? Preguntó con ojos suaves. Entonces explicó su problema. Su falta de pasión, su inquietud, su falta de especialidad, tan distinta a la experiencia natural de los demás. Las esculturas de Tigu, la cerámica y el vidrio de Shizu, la comida de Washi, la medicina de Rizu, todos ellos eran actos de pasión y propósito. Incluso Chunke, que a primera vista parecía el menos motivado de todos, actuaba con un propósito y una seguridad que avergonzaban a todos los demás. Jin no tenía nada. Ella no sabía cuándo se había movido hacia el regazo del maestro Jin, y no sabía cuándo él comenzó a pasar sus dedos por su pelaje. Déjame contarte un secreto, dijo el maestro Jin después de que ella terminó de contarle sus problemas. Sé por lo que estás pasando. La inquietud. La falta de objetivos. No tenía idea de quién o qué quería ser en la vida, si iba a ser buena en algo. Es como si estuvieras enferma, en cierto modo.
Te sientes vacía, incluso cuando deberías estar feliz. Sigues las pautas, pero mientras tanto, nada cambia. Jin hizo una pausa y se giró para mirar al maestro Jin. Casi no le creyó ni por un segundo. Siempre parecía tan tranquilo y griega. Como los demás. Tan apasionado. Pero ella lo vio. Escuchó la melancolía dolorosa en su voz. Incluso el maestro Jin había sufrido alguna vez lo mismo que ella ahora. Algunas personas conocen su propósito desde el momento en que ven algo. Son los médicos motivados, los luchadores brillantes, los líderes de los hombres. Las personas como nosotros tenemos que encontrar nuestro propósito. A veces es necesario buscar mucho. A veces, no podrás encontrarlo cerca de casa. A veces ni siquiera es un trabajo o la finalización de algo, sino el viaje en sí. No sé cuál te ayudará, pero sí sé que sea cual sea el camino que elijas, estaré allí para ti. Todos lo estaremos. Normalmente lo llamaba Maestro Jin simplemente por respeto. Él los había acogido, les había dado todo a Jin y Shifu y le había devuelto a su maestro su brillante y hermosa chispa. Pero ese día ella lo había llamado maestro, y lo decía en serio. Los demás también la escucharon y hablaron de cómo habían encontrado lo que les encantaba hacer. Nunca he considerado realmente nada más vida, reflexionó. Defender mi hogar es mi vocación en la vida. Pero, pensándolo mejor, supongo que disfruto haciendo grabados en madera y contando historias. Creo que el alma necesita algo más que la guerra y fortalecerse. Fue algo que se me ocurrió de repente. Empezó con pequeños dibujos de edificios y luego, más tarde, descubrí que realmente me gustaba. Hacer cosas como edificios que la gente pudiera usar para mejorar su vida. No fue hasta años después que finalmente encajó. Gouren le había dicho, compadeciéndose de ella. Si lleva tiempo, lleva tiempo. No hay necesidad de pensar menos de ti misma. Era una manera de lidiar con el miedo y el dolor, antes de aprender a amarlo, había dicho Pipa mientras tomaba el té. Ansiaba el control, porque en ese entonces no tenía ninguno, y mi querida sufría por ello. Pero ahora hay alegría en atender a mis amigos y a mi familia, incluso a aquellos que se esfuerzan por fastidiarme. La pasión no tiene por qué ser una sola cosa, Chunke grunó. La pasión puede ser muchas cosas, puede cambiar y eso está bien. Lo que importa es que a Jin le guste. Solía rechazarlo. Tenía que rechazarlo. No era apropiado que yo prefiriera bailar en lugar de aprender a usar la espada. Pasé años negándolo y creo que me hice daño en el proceso. Xiulan dijo. No pienses demasiado en ello. No te fuerces a amar algo. Llegará o no. Ábrete a todas las cosas como lo has hecho y seguramente encontrarás tu camino. Baby pronunció la mayor cantidad de palabras que jamás había oído decir a un buey en una sola sesión, mirando fijamente un pequeño corte que el viejo había hecho en un árbol. Luego volvió a rumiar tranquilamente. Había hecho calor. Tan cálido, como el sol brillando en el cielo. Habían hablado con sincera consideración y preocupación, como Tigo había dicho que harían. Y luego, finalmente, fue a hablar con su maestro. Jin, mi pequeña estrella brillante. El maestro susurró con voz cargada de emoción. No hay necesidad de avergonzarse de esto. Aunque no me gusta, murmuró Jin con vergüenza en la voz. Son todos tan felices. Yo también sería feliz, pero, extraño los días en los que sabía lo que era. Nunca fuiste esa arma, Jin. Este viejo tonto te destrozó y te convirtió en algo que no eras, dijo Shifu, repitiendo su argumento. Me salvaste. Y si las cosas se repitieran, no cambiaría nada, le dijo Jin. Siempre querría estar contigo. Shifu era su primer buen recuerdo. Los fragmentos fracturados de antes de que él la encontrara aún resurgieron a veces. Dolor, terror, frío y oscuridad. Desdén, de 1000 fuentes diferentes. Shifu había sido la primera persona a la que le importó. Incluso cuando estaba más enloquecido y sediento de sangre, seguía siendo más amable con ella que el mejor trato que había recibido del otro lugar. El ojo sano de la serpiente se llenó de lágrimas antes de apartar la mirada. Entonces, tu Shifu tiene una orden para ti, Liang Jin. Jin se enderezó inmediatamente. ¿Sí? Shifu. La serpiente se volvió hacia ella. Tu Shifu te ordena que salgas al mundo sin esta vieja serpiente. Encuentra tu chispa, y tráela a casa. No solo a mí, sino a todos nosotros, para que sepamos qué es lo que le da alegría a nuestra amada Jin. Jin sonrió y se inclinó hacia el abrazo de Shifu. Cuando abrió los ojos nuevamente, estaban listos y preparados. Había recibido órdenes, probablemente las últimas, de su Shifu y las cumpliría. No importaba lo que encontrara ni dónde lo encontrara.
Volvería y les mostraría a todos aquello que la hacía brillar como a los demás. Y para hacer eso bueno, era más fácil moverse con una forma humana. Tigu lo había demostrado. Se levantó con el amanecer y se adentró en un mundo hecho de oro. El lugar no le resultaba familiar, pero le resultaba familiar. Como si hubiera estado allí muchas veces antes. El césped le resultaba familiar y todo el lugar le producía una sensación de seguridad. Como si estuviera con una vieja amiga. Lo siguiente que notó, además de la sensación, fue el ruido. Una serie de maldiciones apagadas acompañadas de un chirrido y un sonido metálico. Sonaba exactamente como los primeros intentos del sabio sanador de tocar el banjo del maestro Jin. ¿Hola? Jin preguntó, mientras miraba hacia el centro del campo donde una niña de aspecto joven estaba sentada en una roca. El banjo dejó de hacer sus espantosos ruidos cuando la niña se quedó paralizada, y luego se ruborizó en sus mejillas. La joven tosió y se puso de pie, mientras el banjo desaparecía en la nada. ¿Ah, sí? Hola, Jin. Jin parpadeó ante la familiaridad y el cariño que transmitía su voz. Bueno, era amable. Eso era bueno. Hola. Liang Jin le presenta sus respetos al espíritu de la tierra y le ruega por su ayuda. El espíritu de la tierra parecía divertido. Ya veo. Bueno, sabía que esto sucedería pronto. En realidad, tenía mucho que descubrir para que esto funcionara correctamente. Incluso si no sé realmente cómo sé algunas de estas cosas, las palabras fueron dichas con un susurro que Jin pensó que no se suponía que realmente debería escuchar. El espíritu de la tierra se hinchó de nuevo. Agradece el trabajo de la hermana mayor Tianlan. ¿Sí? Jin está agradecida con la hermana mayor Tianlan. Entonces, ¿me lanzaste un rayo, no? Jin preguntó emocionado. Ciertamente no pierdes el tiempo, ¿verdad? Preguntó el espíritu después de una pausa atónita. Hay que aprovechar el momento. Respondió Jin, con la espalda recta como un soldado. El espíritu de la tierra se rió entre dientes, antes de suspirar y sacudir la cabeza. Eso no funcionará contigo, Jin, suspiró. O más bien, ese método no puede funcionar contigo. Jin se quedó paralizado ante esa declaración. ¿Y qué? ¿Todavía no soy lo suficientemente fuerte? Jin preguntó, casi desesperada. Tigu estaba al mismo nivel que yo ahora cuando se transformó. Puedo hacerlo. No importa cuánto duela. No importa lo doloroso que sea, lo superaré. Pero el espíritu de la tierra negó con la cabeza. No es cuestión de si puedes soportarlo o no. Tigu es de la tierra. Tú no, pequeña estrella brillante. Las palabras fueron como un puñetazo en el pecho. Jin retrocedió. El mundo se volvió gris y quebradizo. Ah, entonces no puedes ayudarme. ¿Porque soy de allí? Dije que ese método no funcionaría, dijo el espíritu de la tierra con voz firme. Pero sé cómo puedes transformarte. Lo primero que necesitas es un pedazo de tu hogar. Jin miró al suelo. Al principio estaba a punto de indignarse. Un pedazo de luna. ¿Necesitaba un pedazo de luna para transformarse? ¿Dónde demonios iba a encontrarlo? Ese lugar no es mi hogar, espetó Jin reflexivamente. Lo sé. Dije tu hogar, no el lugar donde naciste. Ella estaba sonriendo. El espíritu de la tierra estaba sonriendo. Jin se detuvo ante las palabras del espíritu. Su hogar era, Jin hizo pucheros. Tigu tenía razón. Eres una especie de mierda. El espíritu de la tierra se rió, su sonrisa brillante y alegre, antes de que su rostro se volviera serio. En la colina del sur hay una piedra. Durante mil años ha recibido la luz del sol. Ni una sola vez ha conocido la oscuridad de las profundidades. La conozco desde que no era yo mismo. Esa piedra, impávida ante la lluvia, la nieve o el hielo, ha resistido la prueba del tiempo. Tiene en su núcleo un fragmento de fuego que no fue consumido por completo cuando lo rompí. Es viejo y cansado, pero aún arde. Toma un trozo. Tejelo con vidrio, fuego y oro, y luego, surgiste de nuevo al día siguiente, en la forma que tomaste. Las palabras resonaron y reverberaron a través del espacio cerrado como un hechizo antiguo, grabándose en la mente de Jin. Gracias, susurró Jin. El resto depende de ti ahora, pequeña estrella. La piedra era algo sencillo y modesto. Parecía una roca cualquiera. Era un trozo de granito antiguo y escarpado que descansaba sobre la cima de la colina. Pero Jin sabía que era esa. Con las técnicas que le había enseñado Woten, sacó con cuidado un trozo de piedra. Luego, fue a la fragua de su maestro y la encendió con su ki. A partir de ahí, todo se volvió confuso. Durante todo el día trabajó en ese trozo de piedra, flotando como en un sueño. Le incrustó los frutos del trabajo de su maestro y la generosidad de la tierra. Fue un trabajo duro y caluroso.
Incluso en su trance podía sentir el calor, mientras su ki giraba alrededor de ese pequeño trozo de piedra de su nuevo hogar, atrayendo de él el fuego y la luz del sol. Cuando el resplandor de la luz brotó de la fragua, quemando y purificando, una parte de ella se rebeló contra él. La voz dentro de ella gritó que eso estaba mal, que eso era lo opuesto a lo que se suponía que debía hacer. Allí no le importó. Se llenó del cálido sol, alejando los últimos restos de fría oscuridad que habían reposado en sus huesos desde que podía recordar. Dedos delicados agarraron el talismán alrededor de su cuello, y Jin se puso de pie, elevándose, y elevándose, y elevándose, empequeñeciendo por completo su forma anterior. Se tambaleó hasta el disco de bronce bruñido que usaban como espejo y miró su reflejo. Cabello largo y plateado. Un rostro noble y regio, como el que se ve en los cuadros de mujeres recatadas. Dos cejas pequeñas, casi circulares. Y la marca del sol en su frente, desvaneciéndose en la invisibilidad incluso mientras ella miraba. Jin sonrió y con una voz melodiosa perfecta, apropiada para la poesía y las palabras susurradas, se escuchó un grito de júbilo. «Joder, ¿sí?» Capítulo 58, 4. Las semillas del diente de león, 4. La mayoría de los días el desayuno era un asunto tranquilo. La gente conversaba en voz baja o ayudaba a preparar la comida, todavía sacudiéndose el sueño. Incluso Little D estaba bastante tranquilo. Mi pequeño frijol era definitivamente una persona madrugadora, y los cantos de Big E siempre lo ponían de buen humor. Era más tarde en el día cuando se ponía inquieto, pero también se distraía fácilmente con alguno de los miembros de su familia. Agarraba pelos y plumas con sus dedos regordetes, su vista mejoraba día a día, junto con su deseo de llevarse cosas a la boca. Todos al menos una vez le habían hecho babas. Xiulan parecía encontrarlo realmente encantador cuando Little D mordía agresivamente las puntas de su cabello, riéndose mientras ella le hacía cosquillas. En ese momento estaba dormitando sobre una almohada en la sala de estar, con el estómago lleno de la leche de su mamá y una mirada satisfecha en su rostro. Los pájaros cantaban y el sol brillaba. Fue un día hermoso. La puerta corrediza que daba al exterior se abrió de golpe. Me di vuelta justo a tiempo de ver a una mujer que cruzaba la entrada pavoneándose, moviendo las caderas de un lado a otro. Shifu. Maestro Jin. Tigu. Cantó la mujer con voz melodiosa mientras marchaba hacia la entrada. Completamente desnuda y con una enorme sonrisa en su rostro. Cabello blanco largo y sedoso. Un rostro en forma de corazón. Ojos azules brillantes. Cejas pequeñas y redondas que me recordaban a cierto jefe final imbécil de un programa sobre ninjas que gritaban créelo. Piel suave y cremosa y piernas que no se acababan nunca. Lo que sin duda se podría describir como una belleza de jade en este mundo. Lo asimilé todo en un instante y luego miré hacia otro lado mientras la hermosa mujer, que definitivamente rivalizaba con Xiulan en cuanto a apariencia, se dirigía directamente hacia Noodle. La serpiente la miró con sorpresa. Go y Yun también lograron apartar la mirada, al igual que Delun, bendito sea el alma del niño. Sin embargo, Grams, Rax y Loudboy no tuvieron problemas para mirar mientras la mujer acurrucaba a la serpiente en estado de shock contra su pecho. Maestro. Eres tan pequeño. No te preocupes, tu discípulo siempre te cuidará. Ahora tenía 2 dedos al ver bestias espirituales desnudas después de su transformación. Pero mientras que Tigu era para mí, Jin, y esta solo podía ser Jin, era definitivamente una mujer. Lo lograste. Jaja. Como se esperaba de mi hermana menor. Exclamó Tigu, asintiendo con la cabeza. ¿Sí? No hubo relámpagos, pero funcionó. Dijo Jin, cambiando de objetivo. Sonrió radiante mientras chocaba los 5 con Tigu. Excelente trabajo, hermana menor. ¿Pero por qué elegiste un cuerpo tan poco interesante? ¿Dónde están tus músculos? La voz de Tigu sonaba completamente horrorizada. Oh. Justo aquí, solo tengo que flexionar un poco. Jin, logró decir Noodle, mirando con asombro y asombro a su discípulo. Sí, maestro. Gritó Jin con los ojos brillantes. Ropa, exigió la serpiente con voz estrangulada. Jin parpadeó, se miró a sí misma, y luego a su público. Sus ojos se centraron en la mirada descarada de Loudboy y Rax. ¿Qué mierda están mirando ustedes dos, idiotas? Preguntó la dulce voz de Jin. Lo fantástico ya era bastante viejo. Había sido absolutamente asombroso cuando Tigu se transformó. Jin, aunque fue una sorpresa, no fue tan impactante. Había sucedido antes, pero me hubiera gustado que nos hubiera dado al menos una pista. Había habido esa conversación, pero, no importa. En retrospectiva, realmente debería haberlo visto venir.
Ella terminó pidiendo prestada algo de ropa a Xianghua, que era la más parecida en tipo de cuerpo, y luego frunció el ceño al ver su cabello largo y suelto y pidió ayuda con eso. Biyu se había ofrecido voluntaria de inmediato, elogiando lo sedosas y suaves que eran las hebras de su cabello. Luego, por un giro cósmico del destino, la chica había hecho 2 grandes moños redondos a cada lado de la cabeza de Jin. Nadie sabía por qué tenía que disculparme por reírme tanto. Jin tampoco estaba segura de si iba a mantener el peinado, pero por ahora parecía funcionar. Richo la había sometido a una serie de pruebas, pero, al igual que Tigu, no tenía ningún problema. Era incluso mejor que el gato para transformarse. Simplemente, explotaba y volvía a ser un conejo. Eso había sucedido hacía un par de horas, y la explosión inicial de sorpresa e interés se había calmado. Ahora, todo seguía como siempre. Jin era una humana ahora, cuando quería serlo, y eso era todo. Bostecé y caminé cuesta arriba, con una olla en la mano. ¿Té? Le pregunté al abuelo mientras me sentaba a su lado. El anciano asintió. Gracias, muchacho. Hubo una explosión de calor y luz que me hizo volar un poco el pelo, incluso desde lejos. Una mujer, vestida con una armadura de oro ardiente, se enfrentó a una chica más baja y de pelo naranja. Oye, oye, oye. Maldito bastardo. ¿Es esto todo? Pon tu maldita espalda en ello. La hermosa voz de Jin escupía maldiciones como si fueran agua, y tuve que admitir que era bastante divertida la discrepancia entre la bella y recatada dama noble, y la boca sucia de Jin. Idioma. Noble lo intentó en vano. Hermana menor, te estás volviendo demasiado descarada. Deja que tu superior te enseñe. Tigu gritó de alegría. Si bien la armadura solar de un conejo se veía un poco extraña, en su forma humana, los enormes guanteletes, la vestimenta de tela y la pura agresividad que Jin mostraba la hacían absolutamente intimidante. Especialmente porque el cambio principal parecía ser que, a diferencia de Tigu, quien simplemente había ganado un alcance más amplio, Jin se había vuelto mucho más fuerte físicamente. Diablos. Todos los cultivadores se estaban peleando. Xiulan y Xianghua estaban más lejos, Xiulan con un abanico en una mano y su espada en la otra mientras Xianghua la golpeaba. La mujer que empuñaba la espada tenía lo que parecían cuernos hechos de niebla que crecían de su cabeza, y su brazo enguantado parecía, casi vivo y cubierto de escamas dracónicas. Su espada brillaba de un rojo cereza por el calor de su horno, que arrojaba vapor y, con un trueno, nubes de tormenta. Entonces, ¿de qué querías hablar? Pregunté mientras Gouren se enfrentaba a Delun. Hay un último asunto que atender antes de partir, dijo el anciano con voz suave. Lo he pospuesto demasiado. Debes decidir el destino del joven maestro de la secta de la espada nublada. ¿Qué? ¿Quién? Pregunté confundida. El abuelo se volvió hacia mí y levantó una ceja. El que te lastimó. Tal como están las cosas, el gusano está dentro de las celdas de detención de la secta espada nublada. Su cultivo ha sido destrozado y sellado por sus crímenes contra ti y los demás discípulos de la secta. Tú decidirás su castigo. Me detuve ante la declaración y la forma en que la dijo. Como si estuviera hablando de qué comer para la cena esa noche. Era, bueno, seguro que era algo sorprendente sorprender a alguien tan temprano en la mañana. Oye, tenemos un criminal, decidamos qué hacer con él. Especialmente con lo informal que era la voz de Gramp. Y yo había leído suficientes historias de Xianxia para saber el tipo de castigos que aplicaba esa gente. Arranques de raíz. Familias masacradas. Hizo que mi buen humor se evaporara como la niebla matutina. ¿Cómo lo castigaría normalmente la secta espada nublada? Pregunté, demorando un poco. Según la voluntad de los fundadores, cada uno de los discípulos de la secta lo azotaría 10 veces. Le raparían la cabeza. Lo despojarían de su apellido y lo condenarían a muerte. Se le permitiría quitarse la vida si aún conservaba algún honor, si no lo conseguía, lo decapitarían. Toda su riqueza sería entregada a las familias a las que había perjudicado. Fue un castigo brutal y cruel, pero era lo habitual en aquellos tiempos. ¿Familias? El abuelo bostezó y se rascó el trasero, inclinándose hacia un lado. Mató a otro discípulo y lo encubrió, dijo el anciano, mirándome de reojo. Una pequeña parte de mí se inclinó a favor de la cadena perpetua. Era lo que hacíamos en el antes. La pena de muerte había estado prohibida durante un tiempo. Pero esto no era el antes. Había entregado bandidos a las autoridades, sabiendo que serían ejecutados o obligados a trabajar hasta morir en las minas. Yo mismo había matado a Zhang Li, cuando fue a por Xiulan. No quería ser yo quien tomara esas decisiones.
No quería ser el cultivador de mirada de acero que pasara millones por la espada por el bien de su ego y su orgullo. ¿Sabes? Ni siquiera sé su nombre, dije después de un momento. Y no tengo ningún deseo de aprenderlo. El abuelo se quedó mirando fijamente. El menor de dos males seguía siendo el mal, pero ¿qué ganaría yo defendiendo a este hombre? ¿Pasaría página porque lo ayudé o seguiría guardando rencor para siempre? Él me había matado. Y aunque yo pueda ser del tipo indulgente, incluso yo tenía mis límites. Confiaré en que la secta de la espada nublada limpie esta mancha de su honor. Mi voz sonó fría y dura. Ya intentaron enmendarse. Que esto sea lo que me convenza de su sinceridad. Ah, ¿sí? ¿No vas a hacer nada tú mismo? Preguntó el abuelo con curiosidad. ¿Por qué haría eso? Francamente, no merece que le dedique ni un minuto de mi tiempo a pensar en algo con lo que castigarlo. ¿Torturarlo durante 1000 años y dejarle 1000 años de mi tiempo? ¿Otro método que consuma muchos recursos y prolongue su sufrimiento? Es un desperdicio. Ni siquiera creo que sea apto para ser fertilizante. No me importa su vida ni su muerte. Tengo cosas que hacer, como crear un nuevo campo o tejer un gorro. Había un poco más de desprecio del que esperaba en mi voz. Seguro que habría sentido satisfacción por su muerte. Había una pequeña voz oscura dentro de mí que me decía que fuera de todos modos a ver. Sin embargo, la ignoré. Si había dejado algún rencor místico por el destino o algo así en su último aliento, no quería estar allí y no iba a ser yo quien lo matara. El abuelo me miró antes de reírse entre dientes. Es tan inútil que ni siquiera quieres su nombre. Es una buena elección. No es la que yo haría, pero el hermano G apreciará el rostro que le has dado. El anciano se levantó y se estiró. Bueno, ya basta de hablar del mocoso sin nombre. Esos jóvenes de allí se están divirtiendo demasiado, y tú dijiste que querías más entrenamiento. Pasó de ser demasiado informal a sonreír alegremente, después de que acabáramos de hablar de un tipo al que habían ejecutado. Tuve la clara sensación de que había pasado algún tipo de prueba, mientras me daba una palmada en la espalda. Respiré profundamente y alejé los pensamientos de enojo. Al final, a veces el mundo simplemente apestaba. No fui el héroe perfecto que decidió arreglarlo. No lloraría la muerte del hombre que me había matado, pero tampoco celebraría su muerte. Ah, cierto. Tengo una receta de dandan mian de una tienda de fideos para ti. Se ofrecieron a invitarnos a tomar algo en cualquier momento. Tendremos que ir algún día. ¿En serio? Pregunté. Mientras intercambiábamos golpes, mi estado de ánimo era amargo, pero mientras miraba a Big D, a Xiulan, a Tigua y al resto, me sentí un poco más aliviado. Puede que no sea el héroe perfecto para arreglar las cosas, pero hubo algunas personas aquí que tenían algo que decir sobre el estado del mundo. Esa noche comimos dandan mian. Era una receta realmente buena. Capítulo 59. Esparciendo semillas, 1. Si tu maíz no está a la altura de las rodillas para Julio, más vale que le des un beso de despedida, me dije mientras pasaba los dedos por los brotes verdes que sobresalían de los montículos en los que los había plantado. Eran fuertes y podía sentir su energía vital, su vigor mientras echaban raíces, apuntando hacia el cielo. No había forma de que pudiera despedirme de estos pequeños con un beso. No me sorprendería si estuvieran más cerca del pecho, o incluso de los hombros, cuando llegue Julio. A la altura de los hombros y cargados de frijoles trepadores. Dejé escapar un suspiro, sintiendo que mi energía se hundía en la tierra bajo mis pies, y mentalmente taché esta última tarea de mi lista. La plantación de primavera ya estaba hecha. Normalmente, este sería un período en el que las cosas empezaban a relajarse. En realidad, en verano no hubo mucho trabajo. Se trataba principalmente de mantenimiento y espera. Era la época del año en la que me sentaba y disfrutaba, tal vez para mejorar un poco mi técnica de tejer. Pero en lugar de comenzar unos días de ocio, había tensión en el aire. Mis amigos y mi familia se irían pronto. Saldrían al mundo para intentar dar caza a los demonios o atravesar 1000 años de conflicto y forjar un futuro más brillante. Big D Tiu. Xiulan. Los tres se irían, y otros podrían seguirlos. Todos me habían pedido permiso y mi bendición. Todavía era extraño que me tuvieran en tan alta estima, después de que 2 series de recuerdos pintaran el retrato de un hombre muy común, pero me gustaría pensar que estaba creciendo en mi posición. Confiaban en mí y en mi criterio. Lo mínimo que podía hacer era ser digno de esa confianza. Seré sincero, pero sus planes me hicieron sentir, tal vez un poco inadecuado en algunos aspectos. Me pregunté distraídamente si debería ser yo quien saliera. Yo, quien corrigiera todos los errores y salvara el mundo.
Después de todo, eso es lo que haría una persona normal a la que se le diera un poder como el mío, ¿no? Los pensamientos me habían inquietado, manteniéndome despierto durante la noche, hasta que bajé a tomar agua y los escuché hablando. Tigu estaba deseando ver cuánto habría crecido su hermano pequeño cuando regresara. Xiulan había mencionado que no podía esperar a que Mei Ling volviera a prepararle panqueques. Y Big De solo dijo una línea. Todo irá bien cuando estemos todos en casa de nuevo. Puede que todavía llegue un día en que tenga que salir. Puede que llegue un día en que los problemas vengan a buscarme. Pero por ahora yo era un granjero. Yo era lo que había elegido ser. Ellos saldrían y arreglarían el mundo. Y me aseguraría de que todavía tuvieran un hogar al que regresar. Xiulan estaba con los ojos cerrados y la cara hacia el sol. Jin respiró profundamente y luego exhaló, abriendo lentamente los ojos. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras miraba el mundo que la rodeaba. Las suaves y ondulantes colinas verdes. Los arrozales repletos, los tallos ondeando al viento mientras el ocasional destello de movimiento anunciaba un pez, saltando fuera del agua para atrapar un insecto que pasaba. Formaciones de abejas patrullaban el cielo, recolectando néctar con inspirada laboriosidad. Los campos de trigo, maíz, guisantes y todas las demás frutas y verduras variadas que cultivaba Jin yacían en sus hileras ordenadas. Las ovejas estaban reunidas a lo largo de la cerca y las vacas holgazaneaban cerca del río. Las gallinas cloqueaban y graznaban mientras reinaban en su rebaño, buscando su próxima comida. La casa de cristal se encontraba serena, mientras que hoy, el martillo de Boru estaba en silencio. Era una tierra hermosa, llena de vida y crecimiento y una sensación de hogar. En cierto modo, era más un hogar que su secta, y ahora podía admitirlo, pero estaba bien tener dos lugares donde descansar la cabeza. Suspiró satisfecha y miró más de cerca a su alrededor. Xiulan se agachó y recogió un diente de león. Había florecido a principios de la temporada y su flor amarilla ya se había convertido en pelusa blanca. Los dientes de león eran una flor común que, según los archivos, se extendía por todo el imperio. Desde las montañas del Colmillo Aullante, pasando por la ciudad del Crisol Carmesí, al este, al oeste y al sur, uno normalmente encontraría estas flores mundanas. Una flor común, sin ki, que se había extendido tan lejos como la llevaba el viento. Se llevó la flor a los labios y sopló, enviando las semillas en su largo viaje. Se preguntó distraídamente qué paisajes verían, llevados por el viento, y dónde terminarían. ¿Se quedarían allí, en las colinas azules? ¿O volarían lejos, muy lejos de su tierra natal y echarían raíces? Ella dejó el tallo y lo devolvió a la tierra, donde nutriría a otras plantas. Luego se dio la vuelta, enderezó la espalda, agudizó sus intenciones y Xiulan pasó de ser una joven que disfrutaba de la brisa a una cultivadora. Ella miró a sus dos compañeros que esperaban detrás de ella. Tigu abrió los ojos desde donde había estado sentada a la sombra. Vestía un ji demasiado grande y unos pantalones cortos, y sus brazaletes reflejaban la luz del sol. Recientemente les había añadido pintura, resaltando los intrincados tallados con colores delicados. Llevaba el pelo recogido en dos coletas, como siempre, pero hoy tenía una flor junto a la oreja, una flor de un rosa vibrante. Xianghua se apoyó contra un árbol, con los brazos cruzados. Ese día no tenía la calefacción encendida. El pelaje de su vestido ondeaba con la brisa, como la melena de un dragón. Sus ojos grises como la tormenta miraban a Xiulan con una leve aprobación. Empecemos. Dijo Xiulan. Tigu y Xianghua asintieron y se giraron, revelando los cambios en sus ropas. En sus espaldas había algo nuevo. El carácter de Azure se destacó en un círculo blanco. El símbolo de su hogar y su secta sobre sus corazones. El símbolo de su causa en sus espaldas. Las mismas modificaciones que se habían hecho al nuevo vestido de Xiulan. Los blancos y verdes suaves de su vestido original habían cambiado a colores más vibrantes. El verde brillante de la hierba y el azul del cielo cortesía de Mei Ling y Biyu, quienes sin duda eran hábiles con la aguja y el hilo. Xiulan mantuvo la mirada al frente mientras Tigu y Xianghua caminaban a su lado hacia el pequeño huerto que Jin había construido con sus regalos de boda. Allí había árboles de durazno y de manzana, y los duraznos estaban empezando a perder sus pétalos rosados. Los árboles maduros crecían junto a pequeños retoños. Tai Delun, Dongzhou, Zhang Wei. Los tres habían atendido su llamado inicial y ya estaban sentados. Tai Delun estaba vestido mitad de acero y mitad de piedra, mientras comenzaba a incorporar las enseñanzas de su antepasado. Zhang Wei parecía extraordinariamente feliz con la túnica que Mei Ling le había hecho. El chico parecía menos un niño salvaje y más el joven cultivador confiado y poderoso que era. Rax, por otro lado, seguía siendo Rax.
Se las arreglaba para lucir desaliñado incluso con ropa nueva. Otras dos se habían unido a ellas. Jin estaba sentada tranquilamente sobre sus rodillas. Su blusa le quedaba bien, a diferencia de Tigu, y si mantenía la boca cerrada, la hermosa mujer pasaría por una dama elegante y refinada. Xiulan habría pensado que intentaría ir con Vide, pero en lugar de eso, el conejo había pedido unirse a ellos. ¿Su razón? Si no están peleando, me será más fácil ver todo lo que pueden hacer. Y además, odiaba a Sanken tanto como a Shizu. Si puedo detener al próximo bandido antes de que se convierta en un problema, le debo a Shifu intentarlo. El último en completar el grupo fue Zanfei, el jinete del torrente. La máscara de gallo del joven estaba firmemente sobre su rostro, y Shaggy Duo estaba sentado obedientemente detrás de él. Joven, ingenuo, idealista, y ardiendo de pasión por el mundo del que había oído hablar a Xiulan. Vide le había confiado su discípulo y ella cuidaría del joven lo mejor que pudiera. Estaban sentados en un círculo aproximado, cada uno con una copa de vino delante de ellos. No les parecía bien emprender una empresa sin algo que los uniera, así que decidieron hacer un juramento ante los cielos y la tierra, y ante aquellos que habían venido a presenciarlo. Allí estaban Jin y Mei-Ling, al igual que Gou Ren y Yun Ren, el anciano Ibide, y el resto de los discípulos de Farram. Xiulan, Tigu y Xianghua se sentaron. Lo único que quedaba era el rumor de los ríos y la suave brisa. El mundo pareció contener la respiración mientras Xiulan miraba a cada uno de sus compañeros a los ojos. Amigos míos, nos reunimos hoy para unir nuestras manos en una gran empresa. Nuestras circunstancias y apellidos son diferentes, pero nos uniremos como hermanos. A partir de hoy, uniremos nuestras fuerzas por un propósito común: salvar a los que sufren y ayudar a los que están en peligro. La voz de Xiulan resonó en el patio y su poder fue en aumento a medida que hablaba. Honraremos el pasado y cuidaremos y protegeremos el futuro, no solo de nuestros parientes, sino de todos los que viven en estas colinas. No buscamos la gloria ni elevar nuestra posición por encima de las demás, solo poner en práctica aquellos ideales que sabemos que son verdaderos. Aunque no nacimos el mismo día del mismo mes del mismo año, esperamos morir así, mucho tiempo en el futuro, con nuestra tarea completada. Las palabras provenían de un antiguo juramento, uno llevado a cabo en un jardín de duraznos, por tres hermanos que cambiarían el rumbo de una era. El poder de la tierra debajo de ellos parecía latir y brotar cuando Xiulan se inclinó hacia adelante y recogió su copa. Si alguna vez hiciéramos algo que traicionara nuestra amistad, que el cielo y la gente de la tierra nos maten. Xiulan podía oír los latidos de su corazón en sus oídos y podía sentir el poder hirviente de Tianlan. Esto era tanto un juramento para ella como para los demás. Una cálida brisa de verano sopló a través del jardín mientras los demás alzaban sus copas al unísono. Honraremos el pasado y cuidaremos y protegeremos el futuro, no solo de nuestros parientes, sino de todos los que viven en estas colinas. No buscamos la gloria ni elevar nuestra posición por encima de las demás, solo poner en práctica aquellos ideales que sabemos que son verdaderos. Aunque no nacimos el mismo día del mismo mes del mismo año, esperamos morir así, mucho tiempo después, con nuestra tarea completada. Si alguna vez hiciéramos algo que traicionara nuestra amistad, que el cielo y la gente de la tierra nos maten. Y los dorados los unieron. El pacto fue presenciado. Bebieron como uno solo y, mientras lo hacían, el mundo latió. Parecía como si el mundo entero temblara. El aire se llenó de un sonido resonante. A las colinas azules, dijo Xiulan con voz tranquila, pero resonando por todo Farram. A las colinas azules. Dijeron sus compañeros al unísono. Se había transmitido de generación en generación, la aflicción. Atrofiaba el crecimiento y hacía que quienes abandonaban las colinas se sintieran como si se estuvieran ahogando en el aire. Todos los cultivadores desde la ruptura habían sido afectados, la maldición final de un demonio denegada. Había durado miles de años, silenciosa y paralizante. Almas rotas, como su tierra y su gente. Hasta que los que estaban en un huerto de duraznos juraron devolverlo a su estado original. Capítulo 59, tos. Esparciendo semillas, tos. Siempre había pensado que los juramentos eran cosas cursis. Sonaban bien por escrito o se veían bien en una película con música animada y descripciones floridas, pero presenciar uno en la vida real me habría parecido deficiente. Por supuesto, me demostraron que estaba completamente equivocado. El discurso de Xiulan no fue cursi en absoluto. No parecía que estuviera haciendo alarde de lo que decía o que lo hiciera solo por hacerlo. Sentí la sinceridad. Me quedé clavado en el sitio. Esto era algo serio.
total y absolutamente serio, como la escena de la novela romántica de los tres reinos en la que Liu Bei, Zhang Fei y Wang Yu juraron ser hermanos en el juramento del jardín de los melocotones, en el que juraron unificar toda China. Me sentí como si estuviera presenciando un hecho histórico, algo de lo que la gente seguiría hablando 100 o 1000 años después. Big D, Pops, Lurri, todos fuimos testigos de un momento histórico. El cristal de Yunren resonó mientras los capturaba a todos, de pie como en una pintura renacentista. El sol brillaba sobre ellos. Los zarcillos de Suki fluían por el aire. Ahora nos iremos y, como las semillas del diente de león, nuestra misión echará raíces en los corazones y las almas de los demás. Todos los que se unan a nuestra causa son bienvenidos, dijo Xiulan. Pero esta noche, descansaremos y nos divertiremos. Una última celebración antes de comenzar. Shen Yu observó a los jóvenes mientras bebían juntos. Estaban solemnes, con el peso del viaje por delante, pero disfrutaban de la compañía mutua una última vez antes de partir. En el hogar de Jin había una ligera melancolía en el aire. Era algo que Shen Yu había experimentado personalmente. La esperanza, el miedo y la ansiedad por el futuro, junto con la determinación de llevarlo a cabo. Un momento de despedida. Fue un buen juramento, afirmó solemnemente Urri desde el costado de Shen Yu. Fue justo en su intención y sus corazones están decididos. En efecto, lo fue, respondió Shen Yu. Había sido un buen juramento, uno puro. Habían considerado su problema, identificado su gravedad y luego habían seguido adelante sin dudarlo. Shen Yu había visto suficiente pompa y solemnidad como para haberse aburrido hacía tiempo de las falsedades de las sectas que jugaban a las alianzas por un objetivo justo, pero estos jóvenes habían estado en un campo lejos de cualquier mirada, salvo la de aquellos que les importaban, y habían hecho un juramento ante el mismísimo cielo. Todo por un lugar mejor, un mundo mejor para la próxima generación. Maestro Shen, perdone a Lurri por preguntar, pero ¿cómo ve su objetivo? Preguntó el hombre, volviendo su atención a Shen Yu. En cierto modo, cambiar el mundo actual es tan difícil como viajar al siguiente. Con cultivación, una vez que uno termina, puede irse. ¿Quedarse en este mundo? ¿Vivir con la política? Eso requiere mantenimiento. El propio Shen Yu no tenía ningún deseo de atarse a un lugar así de forma permanente. El papeleo por sí solo lo volvería loco. No podía imaginarse sentado detrás de un escritorio escuchando conversaciones tontas mientras contenía su deseo de enterrarlos a todos, ridículo. No quería saber nada de eso. Sí, lo he comprendido perfectamente, respondió Lurri. Shen Yu resopló ante el tono de su voz. De hecho, mantener las cosas era más difícil que simplemente consumir algo y seguir adelante, pero tampoco podía estar completamente de acuerdo con lo que era un pensamiento común entre los cultivadores. Decretaron que esas cosas no importaban en absoluto. Estabas destinado a los cielos o ibas a morir. De cualquier manera, los que vinieran después no eran tu problema. Era cierto que los recursos eran limitados. Eso era lo que había creado el mundo en el que vivían. No habría necesidad de luchar si hubiera suficiente para todos. Pero aunque las cosas fueran limitadas, el completo desprecio por el mundo en el que vivían era una tontería en opinión de Shen Yu. Tomar y destruir las obras de los mortales y los débiles estaba por debajo de él. Solo aquellos que carecían de autocontrol eran desenfrenados en su destrucción, y si carecían de autocontrol, entonces no eran dignos de ascender. Se debían usar ingredientes raros, por supuesto, pero algunos de los extremos a los que llegaban otros eran desagradables. No podía condenarlo por completo. Uno hacía lo que era necesario para alcanzar el camino a los cielos, pero había visto suficientes excesos para saber que, la mayor parte del tiempo, no era necesario. Shen Yu desechó ese pensamiento. Vaya, vaya. Se estaba poniendo filosófico a su avanzada edad. El hermano G se habría preocupado por su salud. Entonces, ¿qué piensas de la flor que los guía? Preguntó, dándole un codazo a Lurri. Te he visto hablando con ella cuando le estás enseñando a la pequeña Mei los trucos de ese estilo de lanza. Ella es aceptablemente honorable y justa. También ve el valor y la sabiduría en las palabras del honorable fundador. Ah, ¿sí? ¿Le dejaste leer algunas cosas? Preguntó Shen Yu, divertido. En efecto. Siempre llevo conmigo varios de los primeros libros de iniciación, para que aquellos que muestren el temperamento necesario puedan ser iluminados, dijo Lurri, dando un golpecito a su anillo de almacenamiento. Aparecieron 12 pergaminos. Las obras del propio Lurri, copiadas a mano. Shen Yu tuvo que contener su bufido de risa ante el proselitismo de Lurri. Bueno, los viejos maestros habrían aprobado al muchacho.
El señor magistrado, por ejemplo, ya estaba familiarizado con sus ideas y sus propias meditaciones son bastante reveladoras, pero estoy divagando. Ella comprendió sus palabras y solicitó cualquier otra sabiduría que pudiera compartir con ella. El deseo de ley y orden, y la abolición de los malvados, es un curso de acción que este Urri solo puede aprobar. Bueno, eso sí que es un gran elogio. El anciano resopló y volvió a prestar atención al líder, que estaba presidiendo la corte. La bella flor que tenía profundidades invisibles. Shen Yu no había pensado mucho en Kai cuando la vio por primera vez. Era bonita y su pecho desafiaba a los cielos, pero eso era todo. Las bellezas de Jade eran bastante comunes y, aparte de casos excepcionales como Minyan, todas actuaban de manera aburrida y similar. Un hombre solo podía tolerar una cierta cantidad de hielo y, aunque descongelar a una dama así tenía sus alegrías, era bastante agotador. La pequeña flor lo había sorprendido con su calidez. Era servicial y educada. Shen Yu había llegado a apreciar los desayunos de la mujer, y ella adoraba a Xiaode. Eso por sí solo podría haberlo convencido. La niña era un encanto. También tenía carisma cuando pasó de ser una delicada flor a una verdadera cultivadora. La voluntad inquebrantable que ardía en sus ojos contaba con su aprobación. Cumpliría su misión o moriría en el intento. El porte de una emperatriz. También podía cantar la puta y el burro, con todos los movimientos correctos. Realmente hicieron que las mujeres fueran diferentes aquí en las colinas azules. Desde la encantadora habilidad para cantar de Meier, hasta la refrescante franqueza de la niña Liu, e incluso la pequeña mortal Biyu riéndose y prácticamente babeando por los escandalosos trajes que Jin había diseñado, ¿por qué no pudo haber encontrado mujeres así durante su juventud? Shen Yu dejó escapar un suspiro divertido antes de sentir que alguien se acercaba. Shen Yu se giró para poder mirar a Yun Ren. Parecía un poco avergonzado mientras se rascaba la nuca. En la otra mano sostenía una botella de vino de arroz. Disculpe, abuelo. ¿Me puede hablar un momento? Shen Yu miró a la bestia espiritual sentada en su hombro. Obviamente no era una de las de Jin, pero había sido bastante tolerable, una vez que dejó de encogerse. En realidad, la criatura no tenía nada que temer. Era demasiado débil para traerle algún beneficio a Shen Yu. ¿Puedes, muchacho? Lurri, ve y pídele a mi nieto un poco de su hidromiel especial. Lurri parpadeó ante el claro rechazo, pero obedeció. El chico resopló y se sentó. Después de servirle una copa de vino a Shen Yu y de que ambos estuvieran bien lubricados, abrió la boca y dijo lo que tenía en mente. Bueno, ¿sabes que te diriges a las montañas del colmillo aullador? Bueno, me preguntaba si podría ir contigo. No quiero ir a buscar demonios y no quiero interponerme en tu camino, pero después de ver eso, bueno, ¿sabes? Preguntó, haciendo un gesto hacia los demás que estaban hablando y celebrando. Ah, ¿se había encendido un fuego debajo de él, eh? Será peligroso, Yun Ren. Y siento que tu compañero puede tener su propio deseo de venir. Perdone a esta humilde bestia, maestro, dijo el zorro blanco, inclinándose de inmediato. Escuchó sus planes de investigar la secta de la montaña encubierta. Sunezan ofrecería su ayuda en este asunto. Conoce muchas casas seguras en el norte y lugares que aún están ocultos a los ojos de esa secta. Shen Yu consideró la oferta. En realidad, era bastante buena, al menos para Bide. Un lugar para descansar y recuperarse era valioso. Se encogió de hombros. Siempre y cuando no molestes y no interrumpas nada. Vaya, se estaba volviendo blando con la edad. El niño sonrió. No hay problema, viejo. Ni siquiera sabrás que estoy ahí. Echó un vistazo a la pareja vulpina que le sonreía y resopló. La fiesta terminó temprano y Xiulan se alegró bastante. Aunque todos habían bebido un poco, todos sabían que se irían al día siguiente. Nadie quería terminar con resaca. Los chicos se habían ido a sus camas y Xianghua se había ido con Gouren. La última vez que los había visto a ambos estaba sentado en el puente, con la cabeza de Xianghua sobre el hombro de Gouren. Xiulan se había estado preparando para entregarse, hasta que Tigu la arrastró a la habitación de Jin y Meiling para darle las buenas noches a su hermano pequeño. No me extrañes demasiado, Xiaode. La hermana mayor regresará pronto, te lo prometo. Tampoco crezcas demasiado, quiero estar allí cuando digas tus primeras palabras. Y deben ser Tigu. Como corresponde. Declaró Tigu, dándole un beso en la mejilla a su hermano pequeño y acurrucándose con él mientras se acurrucaba en la gran cama. Jin se rió entre dientes mientras se subía detrás de Tigu, poniendo los ojos en blanco, pero sin oponerse cuando la chica la apretó contra su pecho. Xiulan podía ver los músculos tensos en el cuerpo de Tigu. Estaba segura, pero todavía estresada por lo que estaban a punto de hacer.
Era la última noche con su familia y obviamente iba a aprovecharla al máximo. Mei Ling se rió entre dientes al ver eso y Xiulan no pudo evitar sonreír también. Realmente parecía la hija de Jin cuando se acurrucó contra él de esa manera. La mujer más baja negó con la cabeza y se volvió hacia Xiulan. Dio un paso adelante y Xiulan aceptó el cálido abrazo. Buenas noches, Xiulan, dijo Mei Ling, mientras se apartaba del abrazo. Había sido demasiado corto, en opinión de Xiulan. Les prepararé el almuerzo a todos, para que tengan algo para llevar. Su sonrisa era brillante y afectuosa. Buenas noches, Mei Ling, respondió Xiulan, mientras soltaba los brazos de su amiga. Normalmente, Mei Ling comenzaba a burlarse. Hacía enfadar a Xiulan y empezaban a pelearse. Xiulan había aprendido a amar sus pequeñas peleas sin ardor, empujándose y tocándose mutuamente. Pero esa noche, Mei Ling obviamente solo quería que Xiulan durmiera y descansara, así que se subió a su propia cama, abrazó a sus dos hijos y a su esposo y emitió ruidos de consuelo. Parecía cálido y cómodo. Xiulan sonrió ante la escena y se dispuso a marcharse. Volvió a su cama, sola por última noche. Xiulan vaciló. Ella miró a Jin y Mei Ling y se mordió el labio. Ella tampoco quería estar sola esa noche. No por lujuria, no por algún sentimiento básico, sino porque quería sentir el calor del hogar, aunque fuera un poco más. Al principio, con vacilación, y luego, con más determinación, mientras agarraba las sábanas de la cama de Jin y Mei Ling, las levantaba, y luego se deslizaba detrás de Mei Ling. La pareja de casados se quedó paralizada cuando ella abrazó a Mei Ling por detrás. Hubo un poco de vergüenza. Xiulan esperaba que Mei Ling se burlara de ella, de cómo finalmente había logrado meter a Xiulan en la cama. Estaba rígida y un poco incómoda. Pero en cambio, no hubo nada. La mano de Mei Ling se levantó para agarrarle a de Xiulan, y el ligero temblor que sentía en ella desapareció de inmediato ante el toque de su amiga. No era el toque de un amante, ni estaba lleno de ningún tipo de lujuria. Era tranquilizador y tranquilizador. El pilar en el que se había apoyado cuando su corazón estaba tan perturbado. Xiulan respiró profundamente y sintió el aroma de las hierbas medicinales, limpio y fresco, que le inundó las fosas nasales. Luego, miró a Jin. Su hermano jurado le sonrió. Era la misma expresión que había visto en el rostro de Boru cuando habló con Xianghua. Su propia mano tocó la de ella. Tigu miró a Xiulan por un momento, antes de resoplar, y con un pop amortiguado, había un gato naranja acurrucado donde una vez había una niña. Demasiado lleno. Tigu se quejó, pero no hizo ningún intento de irse. Aún así, la cama era un poco pequeña. Estaban todos apretados. Pero Xiulan durmió en paz y sin interrupciones, aferrándose a esa sensación en su pecho. Ella volvería a casa. Ella lo haría con cada persona que se embarcara en este viaje a casa. Y no había nada en las colinas azules que pudiera impedirle regresar a esto. Capítulo 59, 3. Esparciendo semillas, 3. Si Vide había aprendido algo sobre el mundo, era que las despedidas siempre llegaban. Algunas eran cosas menores a las que uno no prestaba mucha atención, como despedir al discípulo Gouren cuando salía de cacería o despedirse de Tigu cuando ella se iba a explorar los bosques. Otras eran más formales, como cuando alguien tenía que ir a ver Dantil y había que hacer algunas tareas en su ausencia. No había ninguna incertidumbre en esas despedidas. Eran formalidades, porque pronto volverías a verlos. Pero si uno buscaba la mejor de las despedidas, la encontraba en las definitivas, las despedidas cuando uno sabía que alguien se iba a hacer algo peligroso y no estaba completamente seguro de que regresara. Estaban llenas de cosas no dichas y un trasfondo de preocupación, pero, y sin embargo, a Vide le fascinaba cómo una persona manejaba esas despedidas. Recuerda tu entrenamiento y escucha a tus superiores, mi estudiante. Ellos te mantendrán alejado de los problemas, le ordenó Vide al jinete del torrente, mientras su discípulo asentía con seriedad ante las palabras del gallo. Sí, maestro. Dijo, acompañado de un aullido de aprobación de su perro a su lado. Su máscara de gallo y su piel de lobo colgaban de su espalda, junto con su tabla de montar torrent. Su lanza, que alguna vez fue un arma mortal barata, ahora era algo de lo que estar orgulloso. Su mango estaba hecho de una rama resistente de uno de los árboles de Farram, empapado en el ki del gran maestro, Washi y Chunke. Tigu y Xiulan lo habían blasonado con un antiguo amuleto de protección y coraje. Su hoja era de acero, elaborada con hierro extraído por Boten, cocido en un horno iluminado por el ki solar de Jin y forjado por Tai de Lung. Vide se sintió bastante avergonzado al oír que se llamaba Monespur, pero el joven se mantuvo firme. Su forma hacía juego con su nuevo atuendo. El discípulo de Vide había crecido como la mala hierba.
Ya estaba superando su etapa torpe y desgarbada y se estaba convirtiendo en un joven poderoso. Todos los días entrenaba con los métodos que Vide le había dado y su diligencia había sido recompensada. Mantente firme, Zhang Fei. Tengo plena confianza en tus capacidades. Zhang Fei se sonrojó cuando Vide saltó sobre su hombro y acarició con su pico el peludo cabello del niño. Miró desde su posición para observar a los demás. Tigu estaba meciendo a Xiao de hacia adelante y hacia atrás en sus brazos mientras le susurraba palabras tranquilizadoras al bebé, que parecía feliz pero confundido sobre lo que estaba pasando. Yin le dio un beso en la cabeza a Mian Tiao, que ahora tenía el pelo suelto y la camisa un poco más abierta, como la de Tigu. Se dio cuenta de que Vide la estaba mirando y sonrió alegremente, con una expresión como el sol. Había pasado toda la mañana con Vide en su regazo, divertida por cómo podía sostenerlo y por lo mucho mejor que lo hacía cuando entrenaban. Xianghua abrazó a Gou Ren y Bolu y les susurró algo al oído. A su lado había un carro lleno de 6 hornos de vapor listos para ser entregados de regreso a su secta. Bolu se quedaría, negándose por el momento a regresar. Loud Boy estaba reorganizando su mochila, ya que Washi, el pez perezoso, acababa de completar una serie de problemas de matemáticas para él. El chico parecía un poco apurado mientras llenaba aún más su mochila, pero estaba apropiadamente agradecido por los pergaminos, así como por la selección de bayas que le dieron. Rax rascaba distraídamente la barbilla de Chunke mientras este observaba a Farram, con su propia mochila llena de semillas para su pandilla. En su otra mano, estaba jugando con su ki, la forma sin refinar de la técnica de infusión de ki del gran maestro bailando alrededor de sus dedos. Delun estaba ayudando a Woten a empacar sus pertenencias en otro carrito. El mono confiaba en que ellos lo escoltarían de regreso a su propio amo. Finalmente, Kai Shiulan estuvo ante el maestro Shen. Maestro Shen, gracias de nuevo por permitirnos usar estos cristales, dijo Shiulan. El anciano le hizo un gesto para que se marchara. No me sirven para nada, muchacha. Son una nimiedad. Aún así, gracias. El anciano resopló y la despidió nuevamente con un gesto. Xiulan sonrió, bajó la mirada una última vez y se volvió hacia el gran maestro y el sabio sanador, quienes observaban el proceso con expresiones extrañas en sus rostros. Había orgullo en sus sonrisas, pero un poco de preocupación en sus ojos. Xiulan dio un paso adelante y ambos la abrazaron. Cerró los ojos y se desplomó por un momento, relajándose. Luego, se levantó de nuevo. La fuerza inundó su cuerpo cuando dio un paso atrás, sus ojos azules cristalinos brillaron con una especie de poder oculto. Llámame si me necesitas. Iré, pase lo que pase, susurró el maestro Jin. Kai Shiulan asintió y extendió la mano para acariciarle la mejilla. No te preocupes, hermano menor. Me aseguraré de pedir ayuda si la necesito. Él asintió, con una sonrisa burlona en su rostro ante las bromas de Xiulan, y Xiulan dirigió su atención a la sabia sanadora. Mantén nuestra cama caliente para mí, dijo, con una sonrisa descarada en su rostro. Mei Ling simplemente se rió. Xiulan le devolvió la sonrisa, antes de tomar aire. Es hora. Poco a poco, las conversaciones cesaron. Recibieron abrazos de último momento y, en el caso de Xianghua, un beso un poco demasiado entusiasta que hizo que Yunren abucheara a su hermano. La mirada soñadora en el rostro de Xianghua y la victoriosa en el de Gou Ren fueron de lo más divertidas. Vide pasó el pico por el pelo del jinete del torrente una última vez y luego saltó, aterrizando en el hombro del gran maestro. Los que se marcharían hoy se alinearon frente a los que se quedarían, en las grandes puertas de Farram. Sus carros estaban llenos y sus mochilas casi a rebosar de comida y medicinas, suministradas por el gran maestro y el sabio sanador. El sol brillaba mientras se encontraban en el precipicio de este lugar y del mundo exterior. Prepararemos un banquete cuando regreses, prometió el gran maestro, formando un puño con su mano y levantándola en un saludo marcial. Aquellos que pronto emprenderían el viaje por el mundo imitaron el gesto. Volveremos pronto, les prometió Kai Shiulan, y Vide pudo ver, en el reflejo de cada uno de sus ojos, la convicción que llenaba sus corazones. 2 filas se saludaron. Y entonces, el grupo de Shiulan recogió sus carros, dio la vuelta y emprendió su viaje por el camino hacia la distancia. El carácter recién bordado para Azure los miraba desde atrás. ¡Hasta luego! Gritó el gran maestro. ¡Hasta luego! Se escuchó el grito de regreso. Vide descubrió que era mucho mejor dejar las despedidas abiertas, en lugar de algo definitivo. 3 días después de que el grupo de dientes de león se fuera, Shen Yu proclamó que era hora de que ellos también se fueran. Shen Yu se había retrasado unos días más,
Pasando ese tiempo caminando por la propiedad con el maestro de Vide y mostrándole las protecciones que el anciano y Lurri habían creado que podían advertir sobre los intrusos que lograran derrotar la nariz del sabio sanador. Pero esa noche, Vide tenía a su maestro para él solo. Rizu estaba acurrucada con el sabio sanador, los dos leyendo notas médicas juntos. Si bien Rizu acababa de terminar su propio entrenamiento en la formación completa y podría realizar la eliminación del ki demoníaco si el anciano lo necesitaba, nunca le faltaban cosas para estudiar con su ama. Vide esperaba que lo mismo pudiera suceder con él y su maestro. Estaban sentados, no en el porche de la casa, como solía hacerlo el gran maestro, sino en el pequeño jardín de la casa de Gouren, construida en el mismo lugar donde el gran maestro había construido su primera choza. Había algo nostálgico en ello, y Gouren se había mostrado lleno de buen humor cuando le explicaron por qué estaban sentados allí. Era el lugar donde habían roto la tierra por primera vez y el lugar donde Vide había despertado por primera vez. Si era sincero, lo echaba un poco de menos. La vida había sido muy sencilla en aquel entonces. Solo habían sido él y su maestro contra el mundo, domando la tierra y luchando contra los intrusos. Había sido una existencia simple y pura. Pero por mucho que lo extrañara estaba contento de que las cosas hubieran cambiado. Realmente había sido un pequeño arrogante. Hombre, las cosas han cambiado, ¿eh? Dijo su gran maestro después de un rato, con la mirada fija en las estrellas. Había una copa de vino en su mano y otra al lado de Vide. Su maestro parecía un poco sensiblero. En efecto, lo han hecho, respondió Vide. El maestro Jin se volvió hacia Vide y concentró su mirada en su figura. Las plumas de Vide brillaban bajo la luz de la luna, resplandecientes, y el hombre sonrió. Fuiste una gran sorpresa, ¿sabes? Cuando llegué aquí, no esperaba encontrarme con una gallina que hablara, dijo su gran maestro. Todos mis planes me hacían vivir básicamente como un mortal, ¿sabes? No quería tener nada que ver con la cultivación. Pensé que lo había dejado todo atrás, hasta que me mostraste esa rata muerta, al menos. Debe haber sido un shock bastante grande, respondió Vide. Vide sabía que debía haber sido más que simplemente impactante. Que debía haber sido duro, darse cuenta de repente de que era responsable de algo más que bestias bajas. Y, sin embargo, había una razón por la que llamaba a ese hombre su gran maestro. Había un trabajo que hacer: proteger y guiar a varias crías de bestias. Y así lo había hecho su maestro, sin vacilaciones ni quejas. Lo fue. Realmente lo fue. Casi me cago encima. El hombre se rió. Pero en realidad, debería haberlo sabido. Eras demasiado inteligente como para ser un gallina. Yo solo estaba, negando cosas. Vaya, fui un poco tonto, ¿eh? No lo creo. No es que hiciera demasiado esfuerzo por comunicarme. Y yo estaba desvanecido, en aquel entonces. Había momentos en los que era solo un pájaro. Era extraño. Su gran maestro asintió, con los ojos fijos en Vide. Desde el hombrecillo que luchaba contra un zorro hasta la investigación de la corrupción demoníaca. Has crecido mucho desde que eras un polluelo al que le estaban empezando a crecer las barbas. Tuve un buen maestro que me guió durante todo el camino. El hombre suspiró, pero sonrió de todos modos. En verdad, el señor de Vide estaba mejorando en aceptar cumplidos. Fuiste mi primer amigo de verdad en este mundo, ¿sabes? La primera persona a la que realmente pude llamar mi amigo. La primera persona en la que realmente pude confiar. Miro hacia atrás y no puedo ver este lugar sin ti. Fue el turno de Vide de sonrojarse. Así que regresa a salvo, ¿de acuerdo? Lo haré, prometió Vide a su maestro. Algunos de nosotros estamos destinados a dispersarnos como semillas y a vagar por esta tierra. Sin embargo, siempre regresaremos a nuestro paraíso. Así como tú no puedes imaginar que este Vide se haya ido, no creo que nadie pueda imaginar a Farram sin ti. Entonces ambos tendremos que estar bien cuando regreses. Por supuesto que lo haremos. Su gran maestro se rió entre dientes y le dio una palmadita en el hombro. Vide estaba más que feliz de complacerlo mientras estaban sentados bajo las estrellas, recordando el pasado. Y luego, fue su turno de irse. Él, Rizu, Shenyu, Yunren y Nezan. Diviértete, anciano. Y tráeme un recuerdo o algo así, exigió el maestro Jin. El anciano soltó una carcajada y sacudió la cabeza. Te regalaré lo más maravilloso, muchacho, ya verás. Te sorprenderás con tu regalo, mocoso. Recuerda mis palabras. Apuesto a que será un montón de mierda monstruosa, dijo el gran maestro con expresión inexpresiva. El maestro Shen se quedó paralizado. ¡No! Por supuesto que no. Su voz no sonaba en absoluto convincente. Su amo sonrió y sacudió la cabeza.
Hasta pronto, anciano. Hasta pronto, hijo mío. Y a ti también, nieta. Extrañaré tu preciosa lengua, por muy profunda que sea la herida. ¡Qué asco!, respondió el sabio sanador, provocando una nueva ronda de risas. Siguieron riéndose mientras se alejaban. Yunren recibió una palmada en el hombro y un abrazo mientras descendía hacia la carretera. Vide sintió que algo casi los guiaba, que los enviaba hacia su camino. Pequeñas volutas de oro que prometían protección. Señalaban en dirección a Tiwish y Ulan, señalaban el camino de regreso a Farram, giraban y cruzaban. A través de todos esos caminos dorados encontrarían nuevamente el camino para estar juntos. Vide dejó escapar un grito, el ruido reverberó por las colinas como su propio adiós. Dígales Vide. Respondió la voz de su amo. Todos los caminos conducen eventualmente a casa.